Río, muy buenas noches. ¿Cómo estás vos? Muy buenas noches, Luis. Qué domingos con cuánta información, ¿no? Sí, mucha información. Política, todo. Política, Fondo Monetario, paquete de medidas. ¿Querés que arranquemos por el paquete de medidas económicas, que vos debés tener mucha información? Dale, sobre todo ahí, Luis, lo que pasó es que se viene postergando y terminó resultando hoy en una reunión del Ministerio de Economía, en off the record, con varios periodistas, que finalmente se formalizó en ese paquete de medidas que vos analizabas hace un rato aquí en La Cornisa y que tiene que ver con, digámoslo con todas las letras, ¿no? Devaluación. Lo que se produce es una devaluación. Le podés poner pimienta, no sé, en un rato lo tenemos acá Bebo Granados, también está Rubén Rabanal, está Diego Cabot, y está tu compañera de las mañanas también para Débora Plager. Sí, Débora Plager, que nos hizo la Escúchame, José, venía conversando con Alfonso Pratgay. ¿Qué impacto tiene la devaluación? ¿Cómo se puede calcular el verdadero impacto de la devaluación? Ya sabemos que es una devaluación, aunque parezca encubierta. ¿Cuál es el verdadero impacto? ¿En millones de dólares? E impacto sobre la inflación, porque esto se va a precios no dentro de 3 semanas, en 5 minutos, mañana lunes. A ver, el verdadero impacto para el ministro de Economía real es una especie de alivio de cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque se venía el vencimiento de 3.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y no tenía los fondos, no tenía los dólares. Entonces, desde esa perspectiva es un alivio. Desde la otra, que es la que le importa a la mayoría de la gente, que es, che, ¿qué pasa con mis precios? ¿Qué pasa con lo que yo pago? Desde esa perspectiva, todo lo que ves en alivio de pago al Fondo Monetario Internacional es todo lo contrario. Básicamente, lo que va a ocurrir es que se va a acelerar el incremento de los precios, se va a acelerar también que se vuelca a precios. Por ejemplo, el tema del maíz concretamente va derecho a precio, Luis. El tema del maíz va derecho a precio, ¿por qué? ¿Y en dónde impacta? En el precio de la comida, de la mesa familiar. Exactamente, los alimentos, que en definitiva es cuanto menor el poder adquisitivo, mayor tu dependencia. Se estima que el segmento de menor poder adquisitivo destina 2/3 partes de lo que gana por mes a comida, a cubrir sus necesidades primarias. Y esto es lo que está sufriendo hoy, sobre todo ese segmento que va a tener un incremento de precios más fuerte. Digo, le podemos poner, viste, el marketing que quieras, pero lo concreto es, el fondo pidió una cosa, el ministro de Economía no tenía más margen porque no tiene los dólares para pagar y termina siendo este título de devaluación parcial, que en definitiva es una devaluación. ¿Y el acuerdo con el fondo es un acuerdo o es un casi acuerdo o un acuerdito o más o menos? ¿O qué? No, el acuerdo con el fondo la verdad le sirve mucho al ministro de Economía candidato, porque llegando a esto que es patear la pelota para después de las elecciones, le permite concentrarse en su campaña, que es lo contrario a lo que pasó este fin de semana, donde por primera vez estuvo guardado hablando de economía. Digo, siempre recordemos que se había puesto su autoagenda, esto que es un poco una mentirita, ¿no? Legal, por llamarlo de alguna manera, que es que los actos de campaña tenían que estar los fines de semana, después ves o anuncios. después de las 6, ¿no? Sí, ves anuncios en empresas estatales, ves, ¿no? Estas cuestiones que estamos viendo en la semana. Pero la tenemos a Malena Galmarini. No sé si la viste hablando a Malena del Fondo Monetario Internacional. No. Bueno, se refirió concretamente a cómo se iba a plantar el ministro de Economía, cómo se iba a plantar frente al fondo. ¿Lo tenemos para compartir? Dale. Veámoslo, dale. ¿Cómo lo ve usted? ¿Va a cerrar el acuerdo con el fondo cuando viaje el viernes? Yo espero que lo cierre. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo a Él veces... le comentará, mirá, A veces me gusta... puede cenar. No, porque muchas veces, además por las diferencias horarias y además por las agendas complicadas, sobre todo para nosotros en campaña, hace los Zooms desde casa. Y me va a decir que no le dice después de comer. Y hay Sergio, veces ¿cerramos que... Sí, le digo, sí, le pregunto, ¿y cómo estamos? Pero la verdad es que muchas veces lo escucho a los del fondo y sobre todo lo escucho a Sergio cuando se pone muy picante. ¿Qué es ponerse picante con el fondo? Y cuando eleva el tono de voz, o cuando se planta y dice eso no, o... Yo siento que Sergio está teniendo mucha paciencia para llegar a un acuerdo que sea el mejor acuerdo para los argentinos. No sé después si será el mejor acuerdo para el Fondo Monetario. Están invertidos los roles, Luis. Digo, la Argentina le debe dólares al fondo y le está pidiendo clemencia.
La Argentina es la que le pide que le den los dólares porque esos dólares son imprescindibles con un banco central, con reservas totalmente en rojo. Hoy para nos lo pagar... explicaba Alfonso Pratgay. O sea, tienen reservas negativas. La economía argentina está... El Banco Central está quebrado. Que es como que la economía argentina esté quebrada. Y lo otro que es un poco difícil de explicar es cómo un ministro de Economía con una inflación anual del 115, dicen 114, 115, proyectada, puede ser candidato a presidente. Bueno, hoy te escuchaba en tu Medio raro, análisis. ¿no? Sí, te escuchaba con el racional de la consultoría política y lo que decían de ese momento. La verdad que en otro país yo creo que más que raro sería imposible. Lo que pasa es que está todo tan roto en esta actualidad y hay tanto cansancio que la verdad es que se mezclan, ¿no?, las experiencias. No hay que subestimar al oficialismo, ¿eh? Lo que está pasando hoy en Córdoba, aunque obviamente el schiarettismo no es el kirchnerismo, debería ser analizado con mucho detalle por Juntos por el Cambio en general, ¿no, José? Es así, Luis. Bueno, mucho para analizar. Te libero que mañana arrancás muy, pero muy temprano. ¿A qué hora te pongo? Y yo voy a estar a las 8. Ponele que en vez de las 8 llega a las 12. No, a las 8 en punto voy a estar ahí. Listo, hasta mañana, Luis. Vamos con programón que tenemos hoy Dale. de Comunidad de Negocios. Jorge Macri, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. Bien, muy bien. Tengo de recién lo que pasó en Córdoba con una elección muy particular porque se da el resultado antes que estén los votos, pero te sumo a De Loredo, lo que decía De Loredo, y analizamos ¿Cómo no? desde tu punto de vista lo que pasó en Córdoba. Miren. Nos tocó festejar acá en otras oportunidades y hoy nos toca venir a reconocer un resultado. Todavía no hay ningún número de la carga oficial al momento, pero nosotros tenemos nuestro centro de cómputos y nuestras mesas testigo y ya tienen un nivel de avance en la carga que nos permiten reconocer que la diferencia ya está del otro lado. Así que queremos, ante todo, reconocer un triunfo y saludar a quien va a ser el próximo intendente de la ciudad de Córdoba, a Daniel Pacerini. Primero algo para destacar, la verdad que hace tiempo que no veíamos que cuando hay una derrota se admita con semejante nivel, ¿no? De felicitar y que los que estaban ahí, que son militantes, en este caso Juntos por el Cambio, aplaudan un resultado que fue negativo. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, primero, para mí es una pena que no haya ganado Juntos por el Cambio, porque creo que podíamos hacer una muy buena intendencia, pero evidentemente los cordobeses pensaron otra cosa. Segundo, me preocupa algo que viene ocurriendo en general, que es el nivel de participación bajo. No porque necesariamente eso quiere decir que ganás o perdés por eso, sino porque la legitimidad también se construye en la participación y me preocupa, no me gusta que algunos le transfieran a otro el derecho de elegir por ellos, ¿no? Porque en definitiva el que no va a votar le está dando más poder a otro, ¿no? Aunque sea ir a votar en blanco por una agrupación que no vaya a ganar, pero que represente tus ideas. Me parece que la no participación siempre es mala. Se estima 10 puntos menos, ¿no? Claro, respecto de lo que fue a gobernador. 100.000 votos menos. Es mucha gente que decidió no ir. Entonces creo que eso, además de hacer un análisis nosotros de por qué no ganamos, creo que es bueno que reflexionemos todos los que tenemos una responsabilidad de representar qué nos está pasando, que no estamos logrando que la gente vaya a expresarse de nuevo a favor o en contra, pero que participe. Yo quiero invitar a los porteños a que hagan eso. En una elección que encima va a ser un poquito compleja porque van a tener que elegir el mismo día presidente y jefe de gobierno con dos sistemas diferentes y me preocupa que no haya tanto nivel de información todavía. Ayer, hoy estuve recorriendo la ciudad de Buenos Aires, estuve ayer con Belén en Parque Rivadavia y mucha gente nos decía, pero ¿y tu boleta, nene? Una señora grande me decía, ¿tu boleta? Porque estaban repartiendo boletas de los candidatos a presidente. Le digo, no, es que es pantallita
y hay que ir a votar a la pantalla. Ay, pero ¿y entonces cómo es? Pero ¿cómo voto? Digo, me parece que vamos a tener que invertir todos, y les voy a pedir a ustedes también como comunicadores, invertir tiempo en preparar a la gente para una votación que va a tener 2 momentos, y es importante que participen en las 2 categorías, ¿no? A presidente, pero también a jefe de gobierno. Sí, porque la verdad que cuando cambia el universo también cambia, ¿no? Cambia la taba, lo que estamos viendo de lo que ocurrió en la ciudad de Córdoba. Jorge, después nos metemos en la ciudad de Buenos Aires, No? pero te llevo un poco por la provincia de Buenos Aires y también lo que está pasando por estos días. Axel Kicillof habló la semana pasada y se refirió a lo que viene, eventualmente si cambia el signo político y en el marco de esta campaña que se empieza a cimentar como campaña del miedo, de la pérdida de derechos. Quiero compartir con vos lo que decía el gobernador Kicillof también, ¿no? En su propia campaña, en un contexto en el cual están en la propia pelea. Esto decía. Yo creo que en estos días hay que tomarse un tiempo para reflexionar, para dejar un poco de lado el ruido, los gritos, los insultos y pensar un poco en estas cosas más concretas, más reales. Cuando dicen dinamitar, ¿qué van a dinamitar? ¿Esta empresa o la de al lado? ¿O el jardín de infantes o la ruta que estamos haciendo? ¿Qué es lo que van a dinamitar? Cuando van a echar proporcionalmente empleados del Estado, como dicen, que son policías, maestros, maestras, son enfermeros, son médicos, ¿a quién van a echar? Nos vienen a sacar derechos, derechos laborales, derechos sociales, salud, educación, y lo hicieron. Y repito, no es una chicana, porque lo podemos mostrar con hechos, con números, con estadísticas, y lo vivieron todos los que están acá. Esto, ¿para quién y por qué? Bueno, es habitual que el kirchnerismo trate de generar temor respecto del cambio. Creo que el gran miedo que tienen ellos es a perder el poder. Es gente que nunca ha estado en otro lugar que no sea la política, el Estado, y sienten que si se quedan sin ese lugarcito en el mundo no van a saber qué hacer de su vida. Me hace acordar mucho a la campaña de Mauricio Macri en el 2007, ¿no? Y cuando hoy uno analiza el Estado que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, un Estado con más educación, con más salud, con seguridad, que no la teníamos en ese momento, no teníamos fuerza de seguridad. Ahora, tiene que ser un Estado eficiente, un Estado que priorice las prioridades reales de la gente. Y me parece que ahí hay un desafío siempre, ¿no? Hay una discusión en la sociedad, me parece, José, y en los medios también, que es rol y tamaño del Estado, ¿no? Y el gasto político. Yo creo que el PRO vino a traer una bandera de rebeldía respecto al mal gasto en el Estado, cuál era el rol de la política en el Estado, y tenemos que volver a desafiarnos en ese sentido. Yo creo que hemos fundado un gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, sin ninguna duda, pero también tenemos que revisar a ver si nuestras prioridades están todas en función de lo que la gente plantea. Y respecto de provincia de Buenos Aires, o lo que el gobernador Kicillof planteaba, yo creo que ellos han dinamitado a la sociedad toda por el nivel de inflación que tenemos. Lo escuchaba al presidente dar una entrevista, creo que en medio chileno en estos días, tratar de justificar todavía en función de la guerra. La guerra ha hecho subir nuestros commodities, que lo deberíamos estar exportando a mayor valor. Claro, ya está. O sea, y además triplicaron la inflación que les dejamos. Yo creo que, me parece que el kirchnerismo habla para su tribuna, pero sería bueno que hagan un mea culpa real, porque cuando uno hace un diagnóstico equivocado de la realidad, nunca corrige los problemas. Y lo que han destrozado es a la clase media, al pobre ni hablar, pero una clase media que todavía se percibe culturalmente como clase media, que la pelea como emprendedor. Hoy justo hablaba, mira, estuvimos en el planetario con Horacio, hablaba con una chica que tiene uno de los carritos que tiene la parrilla ahí. Y ella me decía, háblennos a nosotros, me decía ella, a los que todavía resistimos, a los que laburamos, a los que pese a la inflación la peleamos, porque queremos ser libres, porque no queremos depender de alguien que nos regale nada, pero necesitamos que la inflación baje, porque yo sé a cuánto estoy vendiendo hoy, estoy feliz porque estoy haciendo un montón de tickets. Claro, imagínate, vacaciones de invierno, planetario lleno de gente. Ahora, mañana
cuando tenga que venir a reponer todo esto, no sé si me va a dar la cuenta. Si está roto el GPS respecto Claro, de los costos. no sabés cómo te está yendo. Entonces, creo que lo que el gobernador Kicillof intenta hacer con toda esa construcción de temor respecto a nosotros es tratar de esconder la gran dinamitación que hicieron ellos de la clase media, de la clase trabajadora, de la cultura del trabajo y el lugar al que han llevado a la pobreza, no solo a una clase media, sino que han agravado todavía la situación de millones de pobres en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano, 7 de cada 10 niños están bajo la línea de pobreza. Si eso no es dinamitar... ¿Por qué es competitivo con 42% de chicos pobres? Bueno, vamos a ver si es competitivo. Yo creo que les vamos a ganar. Estoy convencido que nuestra paso nacional y a gobernador va a ser atractiva. Creo que la paso entre Horacio-Patricia, Patricia-Horacio, con 2 buenos candidatos a gobernador como son Diego Santilli y Néstor Grindetti. Yo creo que en la suma de votos les vamos a ganar. Mira, te llevo a la ciudad de Buenos Aires con esto que vos decís de vacaciones de invierno. Bueno, uno recorre, ¿no? Y fui con los chicos al teatro, que la verdad que está muy bien la calle Corrientes y demás. Pero sorprende por un lado que está empapelada de Lustó, ¿no? Toda la 9 de julio es cartel, 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 cartel y bastantes agravios en tus carteles. Digo, sí. ¿Esa es la campaña sucia propia, la de los agravios a tu cartel? ¿O es más, como era en otra época, por ahí el Frente de Todos? No lo sé. No, me parece que hay un nivel de tensión dentro de nuestro Frente alto, pero no sé. Es mucho folclore eso. Creo ¿A la gente no le incide que...? No. ¿Para nada? No. Yo creo que no. Creo que la gente se toma la decisión de votar con mucha seriedad. Yo creo que tengo experiencia en gestión. La gente valora la gestión. Yo todo lo que he prometido cuando me tocó gobernar lo cumplí. Estoy para cuidar. María Eugenia lo decía muy bien en un programa el otro día. Le preguntaban por qué Jorge Macri. Y ella decía, lo voto a Jorge porque es parte de un equipo que viene transformando la ciudad de Buenos Aires y que tiene capacidad para seguir desafiándose en mejoras. Y eso soy yo. Y creo que la gente busca gente que gestione, que le dé soluciones. Y eso es lo que traigo yo a la ciudad. Después, algunos hablan más de mí que de lo que tienen para hacer respecto de la ciudad. Yo me voy a concentrar en hablar de las propuestas que tengo, como que todo lo recaudado por multas vaya al SAME. Me parece que el SAME, el sistema de emergencias de la ciudad de Buenos Aires, que responde primero que nadie cuando alguien incumple una norma de tránsito, ocurre una catástrofe, un accidente, tiene que estar más robusto. Necesitamos tener más médicos en moto para llegar más rápido, mayor despliegue territorial. Y eso nos permitiría, por ejemplo, que el helicóptero del SAME, que se usa casi 3 veces por día, poca gente lo sabe, opere también de noche. Hoy no tenemos un equipamiento para que haya operatividad nocturna. Bueno, son las cosas que yo quiero agregar. Es cuidar todo lo anterior, ¿no? Porque a veces me dicen, ¿quién fue mejor? Mauricio o Horacio. Le digo, es que es incomparable, porque lo bueno es que una agregó a la otra. Todo lo que estamos haciendo hoy en recuperar costa en la ciudad de Buenos Aires, que en eso tengo mucha experiencia por Vicente López, tiene que ver con que Mauricio hizo obras anteriores que hoy Horacio las va plasmando en recuperar espacio público. Y eso me parece que es lo que el porteño valora. Después, algunos, como te decía antes, hablan más de mí que de lo que tienen para proponer. La gente decidirá después. Jorge, ¿qué pasa con las encuestas? Digo, uno cuando veía lo que pasaba, lo que venía en Santa Fe, Lozada parecía muy competitiva, al menos en términos de relevamientos y encuestas que se daban, y finalmente perdió por una diferencia grande. Lo que pasó hoy en la ciudad de Córdoba, los resultados de las encuestas mostraban algo muy distinto a lo que la gente está viendo, del 47,45 contra 40,61 de Loredo, con el 52,6 de las mesas escrutadas. ¿Cuánto hay que confiar y cómo hacen ustedes para saber si el GPS que les muestran no es el diario Irigoyen o es el GPS real? La verdad es que cualquier encuesta puede tener un margen de error y la encuesta final, en mi experiencia, es el día de la elección y vamos a tener una paso y ahí se va a dirimir quién pasa y quién compite contra el kirchnerismo, que es lo más relevante para mí. Es competir contra Santoro, es evitar que el kirchnerismo gobierne la ciudad, porque creo que haría lo que hizo Kicillof en provincia de Buenos Aires. Igual una lo tienen bastante escondido. Digo, la campaña en la ciudad, también eso
es un poco raro, ¿no? No hay casi campaña de Santoro. No, empezó ahora. Yo ya este fin de semana vi más esquinas con Massa y Santoro, empieza a haber un poco más de efervescencia, pero bueno, a mí me preocupa, ese es el modelo que yo no quiero para la ciudad de Buenos Aires. Vine a la ciudad, me sumé a este equipo hace ya casi 2 años para defenderla del kirchnerismo, entonces soy parte de esta gestión por eso, y he vivido 41 años en esta ciudad de Buenos Aires, la amo, me ha dado mis hijos, mis estudios, mis primeras experiencias, digamos, como pyme, como emprendedor, así que eso es lo que no quiero. Ahora, ¿qué pasa con las encuestas? No lo sé. A mí me parece que en general las encuestas en la Ciudad de Buenos Aires no le erran por mucho, porque es un territorio que se mide todo el tiempo. Es como que todas las encuestadoras miden en todos lados, pero además en la Ciudad de Buenos Aires. Son una herramienta de trabajo, ni más ni menos que eso. Para mí estar cerca de la gente, escuchar qué pasa y percibir que hay un montón de gente que tiene esperanza en mí, me llena de entusiasmo. Y dentro de este debate que se da hoy de Juntos, si vos tuvieras que decir, bueno, mi principal diferencia con tu oponente dentro del espacio, que es Martín Lustó, ¿es cuál? No, es que no voy a marcar diferencias, yo voy a hablar de lo mío. ¿De lo que viene? No, porque, de nuevo, yo tengo diferencia en el hecho de que yo planteo todos los días una propuesta nueva. Hoy justamente hice un posteo que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada a diagnóstico de salud. Hay un estudio que demuestra que hoy la inteligencia artificial, sumada obviamente a una mirada después de un profesional, permite detectar un cáncer de mama de manera mucho más prematura que la mirada habitual que se tenía y los sistemas habituales que había. Esa es la ciudad que yo estoy imaginando, ¿no? Una ciudad que aproveche su capital humano, porque cuando vos analizás los discursos de los presidentes, ¿de qué te hablan? Vaca muerta, litio, cobre, energías renovables y el campo. También. Claro. ¿Cuál es el capital real de la ciudad de Buenos Aires? El capital humano. Lo que tenemos para agregar de valor. Entonces, somos un hub, somos la concentración más importante de educación de Latinoamérica en 204 kilómetros cuadrados. Somos la concentración sanitaria de salud más importante, público y privada, de Latinoamérica en 204 kilómetros cuadrados. Tenemos una industria del conocimiento para dar mucho más, pero ya en un concepto Web 3.0, con todo lo que es producción de contenido audiovisual, lo que pasa acá, pero lo que se está exportando. Entonces, si entendemos cuáles son nuestras ventajas comparativas, vamos a tener una ciudad que sea el faro de la Argentina posible. Yo me voy a concentrar en eso, no voy a decir por qué alguien tiene o no que votarlo a Martín Lustó. Voy a hablar de por qué quiero que me voten a mí, porque tengo mucho para darle a esta ciudad. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Voy a la mesa económica, política, mucho para analizar en nuestra mesa de periodistas, pero antes, esto pasó esta semana en nuestra bendita Argentina. ¿Quiere que su ministro Massa se quede con usted hasta final de año? Sí, quiero que se quede conmigo. Aspiro a que sea mi sucesor. Quiero que me ayude y quiero ayudarlo a ganar. El problema fundamental está en que nuestra moneda está muerta. El próximo presidente tiene que tener autoridad y la autoridad tiene que residir en la Casa Rosada. El 30 de diciembre puedan mirar a la Casa de Gobierno y sentir que tienen un presidente de los trabajadores, porque a eso vengo. Lamentablemente no se pudo hacer ese acuerdo porque primó el espíritu de mantener la grieta, que es negocio de los políticos, no de la gente, en Juntos por el Cambio. Córdoba es la Jerusalén de Juntos por el Cambio. ¿Qué significaría si en Argentina hubiese un cambio de gobierno y fuera el presidente futuro Javier Milei? No creo que la Argentina enloquezca. Y hablando de simuladores de vuelo, y vos decías de candidatos serios y rigurosos con los números, alguien debería inventar algún simulador de presidentes, por favor, urgentemente. Bueno, muchísimo para analizar con una mesa de queridos periodistas, colegas. Diego Cabot, bienvenido.
¿Cómo andás? ¿Qué haces, José? ¿Cuánto para analizar? Rubén Rabanal. ¿Cómo estás, José? La dama Débora Plager. Buenas ¿Cómo anda noches, usted? muy bien, Gracias por venir. No, por favor. Bebo Granados. ¿Qué dice? ¿Cómo anda le va? usted? Bien, bien. Arranquemos por las teorías conspirativas que a los periodistas nos gustan un poco, de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. En Bebo. realidad no es una teoría conspirativa, es información. A ver. Bueno, tengo algunos amigos de otras épocas, de otras décadas. De otras vidas. Me quedaron, de otras vidas que uno pasó y después tratando. No te digo olvidar porque son todas experiencias. Y entonces estuve hablando con ellos el jueves y sorpresivamente uno de ellos me dijo, no, tenemos una estrategia para la ciudad. Bien, le dije yo. Después lo dejé, si quería contar, que me la contara. Y me la empezó a contar después de haber tomado algo, ya está, se había alargado un poco más. Y me dice, no, la idea es sacar al PRO de la ciudad. El PRO, de acá salen los presidentes que nos complican la vida. Además tienen financiamiento, es rica, tienen cuadros. Y le digo, ¿y cómo vas a hacer? Es imposible. No, mira. Yo te voy a explicar. Era un profesor, además es filósofo el que te estoy hablando, es de carta abierta, no voy a dar más detalles. Y me dice, mira, es muy simple. ¿Hace falta votar a Santoro? No, ¿vas a votar a Santoro? Sí. Santoro no tenemos contra. Bien. Entonces le estamos diciendo a nuestra gente que vaya a votar a Lustó. Digo, así que los que quieren votar a Santoro. ¿Y por qué? Muy simple, mira. Lustó, a ver, detrás está el Coti. El Coti lo conocemos. Son porosos los radicales. La palabra que me gustó fue cuando dijo porosos. No entendía qué me quería decir, pero digo, yo lo dejé correr, porque ¿para qué le vas a interrumpir cuando me están contando algo? Entonces, son porosos los radicales. Y además, con el Coti se puede hablar, es otra gente. Mirá, el PRO son más duros. Esa cuestión de la lógica, Diego, vos que los investigaste mucho, pero mucho tiempo al kirchnerismo y has encontrado, bueno, una de las causas más importantes de corrupción desde la vuelta de la democracia, ¿funcionan así? Bueno, en principio te diría que no sería una experiencia nueva, porque ya lo votaron a Lustó. No te olvides que casi lo hicieron jefe de gobierno cuando fue a el balotaje con Larreta, que termina ganando Larreta por un par de... Creo que fue un punto y medio o algo así. Es una remake. Claro, entonces, digamos, no sería una experiencia nueva, ¿no? El kirchnerismo se siente mejor con esas mesas donde, digamos, donde sí, efectivamente puede negociar. Claramente Porosas, como dice Bebo. Por eso, por ejemplo, el campo le fue tan difuso siempre, o sea, nunca lo pudo interpretar como fenómeno porque no hay una mesa. O sea, sí, hay 4 representantes de las famosas agrupaciones, o agrupaciones, por así decirlo, empresarias y demás representativas de los empresarios del campo, pero después está todo atomizado, ¿no? Entonces, el PRO no es fácil encontrar a alguien. Larreta por ahí es más propenso a la negociación 1 a 1, pero el PRO no es así. Es distinto. Entonces, claro, cuando hay alguien que puede monopolizar esa negociación, claro, al kirchnerismo le encanta. Y ahí, Débora, cuando ves... No, yo lo que pienso es que, a ver, estas estrategias históricas del peronismo de pensar que podía llevar a la gente a votar a quien ellos les dijesen como dirigentes que debían hacer, esa disciplina partidaria está mostrando, por lo menos las elecciones que fueron sucediendo hasta ahora en el interior del país, que está cambiando. A mí me parece difícil, me parece una quimera, me parece una alquimia, me parece una expresión de deseos de algún dirigente trasnochado que puede decir, nosotros vamos a decirle a nuestra gente que vaya a votar por el candidato Lustó para ir en contra del PRO en la ciudad. Me parece quimérico porque después la gente tiene que ir a las urnas y tomar la decisión individualmente. A mí me parece que el dato más central a esta hora es lo que está pasando, por ejemplo, con el ausentismo. Hoy en Córdoba hubo más de 40% de ausentismo en las urnas y eso es directamente proporcional a los intereses del no peronismo, digamos, ¿no? Porque la estructura clientelar del peronismo habitualmente hace que haya, bueno, una militancia mayor para empujar a la gente a ir a votar, para decirle que lo tiene que hacer a costa de conservar ciertos beneficios, planes, etcétera. Entonces, yo, si fuera un dirigente, estaría mirando eso con mucha atención. Y la foto de hoy de Córdoba, yo no recuerdo, porque ni siquiera, me parece, cuando fueron ante la derrota de Juez, tener la cantidad de dirigentes que tuviste hoy en el escenario con De Loredo. Bueno, estaban los dos binomios, el de Bullrich con Petri, estaba Larreta con Morales, estaba Lustó, estaba Valdés, estaba Cornejo. Es más,
De Loredo dijo una frase que está rebotando en este momento en todos los portales, que la voy a reproducir con más elegancia. Los hice venir. Los hice venir al divino botón. La vamos a buscar esa frase. Vamos a ir a Córdoba porque lo que está pasando ahora también es, bueno, ¿quién se atribuye, no? ¿Quién se sube al triunfo cuando vimos cara de la derrota? Está hablando Juan Schiaretti, veamos qué es lo que dice. Maravillosamente llevó adelante mi amigo y compañero Martín Yarlora, uno de los artífices principales del triunfo de Daniel esta noche. Y nosotros somos los que creemos en la división de poderes en serio, los que no atacamos nunca la justicia, los que defendemos a rajatabla la libertad de prensa, los que sostenemos que debe haber pluralidad de pensamiento, los que jamás espiamos a nadie ni jamás perseguimos a nadie, los que en definitiva somos capaces de trabajar junto a todos los sectores productivos, al campo, a la industria, al turismo, al comercio, a los servicios, a la economía del conocimiento, junto a todos los sectores productivos trabajamos, porque ¿saben qué? Nosotros somos la Córdoba de la producción y del trabajo. Queremos trabajo y no queremos... 7 puntos es la diferencia que le está sacando. Por eso trabajamos es también. mucha, por Sí, eso... claro. Bueno, por eso tomo una frase del colega de La Nación, de Martín Rodríguez Yebra, que cuando analizaba la elección santafesina decía: los dirigentes están trabajando con una brújula rota. Y la presencia de todos los dirigentes que recién mencioné en el escenario con De Loredo, y la frase de Loredo, los hice venir al divino botón, es una muestra de que las estrategias hoy están siendo pensadas sobre herramientas muy poco sólidas, muy poco sólidas. La verdad que De Loredo está perdiendo por casi 8 puntos. Bueno, ahí hay un punto, Débora, y te voy a preguntar, Rubén, tu impresión. Recuerdo la elección pasada, cuando fue las PASO, ¿te acordás la de Macri, que había perdido por mucha diferencia y que alguien muy cercano a su mesa chica, el mismo día se habían cerrado las urnas, nos decía: no, ganamos por 2, 3 puntitos, estamos cerrando. No era ni operación, no era... Tenía que ver con que estaba roto directamente la boca de urna, cómo medían, a quiénes medían. Fue un shock de realidad. Fue un shock de realidad. Igual, de todas maneras, yo creo que la frase de Loredo, si bien es absolutamente honesta, no sé si dentro de un rato no se va a arrepentir de esa frase. ¿Por qué? Porque creo que la construcción de Córdoba pasa, y a pesar de las derrotas, pasa por otro lado. Lo hablábamos un poco antes de empezar el programa. Los resultados de Córdoba históricos para el PRO y para el macrismo no están tan lejos de esto que estuvimos viendo. Bueno, eso es decir, interesante. En Córdoba sí. hay una construcción local en la que el peronismo trabaja mucho y ganó, y de hecho hay alguna historia de muchos errores del radicalismo, sobre todo en el gobierno de Córdoba Capital, pero después cuando pasás al nivel nacional, no creo que haya sido al divino botón, como dice De Loredo, que hayan ido todos. Porque me parece que todas esas figuras arriba del escenario están mostrando, repito al hablar, una construcción a futuro. Claro. Esto puede ser muy distinto en la PASO y en la elección nacional en Córdoba. Bueno, es un signo de interrogación. A ver, en el 2015 Córdoba lo hizo presidente Mauricio Macri. Claramente es así. Creo que sacó alrededor del 70% de los votos. Es cierto que el peronismo cordobés es antikirchnerista, pero yo creo que se abre un signo de interrogación en Córdoba, porque lo dijo incluso la última vez que entrevistamos a De Loredo antes de la veda, aquí con Alfredo Leuco. Él dijo: ojo, porque Schiaretti habla con Massa, ojo, porque Schiaretti puede después bajarse de su candidatura presidencial. Entonces, yo creo que abre un signo de interrogación interesante lo que está pasando en Córdoba, ¿no? En donde el espejo de 2015 no sé si nos queda tan claro. Además, hay un dato no menor. En 2015 no había candidato propio, digamos, ¿no?, para presidente, y ahora Schiaretti es candidato. Es cierto. O sea que podría pensarse que esos votos que alguna vez fueron de ese peronismo a Mauricio Macri, que ahora vayan al propio candidato. Claro. Bueno, ahí también no sé cuánto creen ustedes que incide el hartazgo, ¿no? El hartazgo de las peleas, el hartazgo de los títulos entre unos y otros, que al final vos decís, bueno, tanto es el equipo, tanto se habla de jugar en equipo y se están matando. ¿Vos lo ves como un ejercicio, como dicen algunos de los políticos, democrático, lógico?
sería lógico en Suiza y no en la Argentina? Bueno, yo creo que la abstención, la falta de la concurrencia a las urnas muestra eso en un aspecto. También me parece que lo que nos está mostrando, por ejemplo, Córdoba, es que no hay que subestimar el poder de daño que tiene el peronismo con, artilugios no punibles, si querés, llamarlos así, pero, por ejemplo, hubo comunicaciones de WhatsApp y a un montón de gente que está en plenas vacaciones de invierno diciéndoles no hay ninguna penalidad por no ir a votar, por ejemplo, o campañas sucias con informaciones de algunos candidatos que no eran correctas. Entonces, yo ahí pongo la lupa, ¿no? Porque el peronismo, sobre todo en el poder, cuando tiene que ir a enfrentar una elección, tiene muchos instrumentos y muchas herramientas, y hay que mirarlo con mucha atención, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sabés que recién veíamos lo que decía Schiaretti, pero quienes están celebrando, por ejemplo, esto son los dirigentes de la Cámpora? Recién infinidad de grupos de WhatsApp que tienen y comunicaciones compartiendo lo que decía de Loredo, que coincido con vos, en un contexto en el cual Córdoba es como una localidad donde es muy importante para Juntos por el Cambio. ¿Desde qué lugar habla? ¿Habla desde el club de barrio o habla desde una de las principales localidades a nivel nacional con las cuales puede ganar o no? Y en este contexto, también, domingo, las medidas económicas. Sí, en realidad salen, un poco apuradas porque tienen que terminar de cerrar el acuerdo en las próximas horas, porque dentro de 4 o 5 días todos se van de vacaciones. 31 de julio el fondo norte, cierran la puerta y no podés negociar con nadie, así que tenías que hacerlo ahora. Todo lo que se hizo hoy es una devaluación encubierta. Como no podés devaluar porque no quiere ser el ministro devaluador, hizo todo lo posible para devaluar sin devaluar. Por ejemplo, desde ahora se van a exportar a 340 pesos nada menos que muchos productos del campo, que son la soja, el maíz, el trigo, el girasol. Y te digo una cosa, al llevarlo a 340 pesos, acá va a haber un salto inflacionario importante, porque el maíz sirve para alimentar, todo el mundo sabe que a muchos animales, y todos esos animales que se le va a encarecer el alimento, te va a subir el precio de forma inmediata. Además, hoy firmamos el certificado de defunción del dólar ahorro. Se terminó el dólar ahorro. Claro. Muchachos, el dólar ahorro pasó a costar 30% más desde mañana. Ahora, hay un tema, perdón que te interrumpa, que es la importación de bienes, ¿no? Que es el gran tema de las famosas pedidos que se le hacen a diario, que todos los escuchamos y lo padecemos en algún punto cuando vamos de consumidores que no encontramos bienes. A esos bienes se aplica un 7,5%. Por lo tanto, sigue siendo tan atractivo como antes esa ventanilla para importar, ¿entendés? Sí, la única diferencia es que no podés pagarlas, ¿no? No sé, Rubén. No podés pagarlas porque seguís con el mismo problema que los dólares no te los dan. Claro. De todos modos, perdón, por ejemplo, si te aprueban y demás. La medida del dólar ahorro. Sí. Primero que es un mercado pequeñísimo. Sí, claro. En segundo lugar que es rascar en el fondo de la olla literalmente. Yo no creo que ni siquiera desaliente al que tiene la posibilidad de comprar, que en promedio las compras son de $150 porque sea un 30% más caro. Y además todas estas medidas son inflacionarias. Y esto es lo que te marca, es que el doble rol del ministro candidato acá está claramente expresado. Massa como ministro tenía que tomar estas medidas porque se quedó sin dólares. Pero como candidato son medidas que no le convienen a sus intereses porque son medidas inflacionarias, pero es el plan Llegar 1. Después del 13 de agosto tendremos el próximo índice de inflación, una vez pasada la elección. Sí, bueno, ahí tenés el porcentaje, Rubén. Claro, es por eso digo, estábamos viendo. A ver, ¿qué te dice el Banco Central cuando vos le preguntás sobre el dólar ahorro? Te dice, no, nosotros seguimos teniendo una cantidad importante de gente que todos los meses entra a comprar los $200 a ese dólar especial. De todas maneras, a mí me da la sensación, José, que esto es parte del relato que estamos llevando a Washington. Es decir, no seguimos vendiendo dólares baratos. Exacto. De los dólares que les estamos pidiendo que vendan, miren, esto ya está, lo cerramos. Ahora valen todos 500, 4.97. ¿Por qué elige creer? ¿Estás seguro que no cree? Bueno, yo creo que no. ¿Saben que hace unos minutos le ponía estaba pensando a Jorge Macri, a Malena Galmarini? Sí. Y creo que vale la pena, son 30 segundos, lo vamos a volver a poner, porque tenemos especialistas, tenemos gente que sabe cómo funciona el Fondo Monetario y es muy lejos la realidad de esta ficción. Mirá. ¿Cómo lo ve usted? ¿Va a cerrar el acuerdo con el fondo cuando viaje el viernes? Yo espero que lo cierre. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo a Él veces, le comentará, mirá, a veces me gusta. puede cenar. No, porque muchas veces, además por las diferencias horarias y además por las agendas complicadas, sobre todo para nosotros en campaña,
hace los Zooms desde casa. Y Pero me va a decir que no le dice después de comer, y hay Sergio, veces ¿cerramos que... Sí, le digo, sí, le pregunto, ¿y cómo estamos? Pero la verdad que muchas veces lo escucho a los del fondo y sobre todo lo escucho a Sergio cuando se pone muy picante. ¿Qué es ponerse picante con el fondo? Y cuando eleva el tono de voz, o cuando se planta y dice eso no, o... Yo siento que Sergio está teniendo mucha paciencia para llegar a un acuerdo que sea el mejor acuerdo para los argentinos. No sé después si será el mejor acuerdo para el Fondo Monetario. Bueno. Muy serio A ver, hacer los Zooms de casa, dice, ¿no? Bebo dijo, bueno, punto. ¿Por qué bueno, Bebo? No, es bueno, porque la verdad dice, no sé si es bueno para el Fondo Monetario. Si en realidad el que nos tienen que dar la plata son ellos. ¿Por qué se van? Además, la misma plata con la cual le tenemos que pagar en la otra ventanilla. Porque ellos te dan por esta ventanilla y después se cobran por esta. Lo que le están pidiendo al Fondo Monetario siempre, desde hace 2 meses, es que, aparte de lo que me das para que yo te pague, dame algo más. Y ese algo más no apareció nunca. Nunca. Pensaban 2.000, 3.000 Recién más. ahora, ¿no? Parece que muy contra las cuerdas aparece esta devaluación. De hecho, recordemos la frase del ministro fue, si yo tengo que devaluar antes de devaluar, me voy. Claro, de ninguna Por eso manera, está haciendo todo esto. nunca voy a devaluar siendo ministro. Además, es interesante algo que es que esto tiene un doble propósito, además, que es cerrar las cuentas fiscales. Claro. ¿No? Porque lo que hacen es aumentar los impuestos que se le aplican por encima a la cotización que estamos viendo, ¿no? Que es la del famoso dólar oficial. El 35 que se llama. Entonces, esto lleva a que se aplique el famoso impuesto país a otras actividades que no sean, te acordás que empezó para el turismo, para la compra de dólares, en fin. Vos sabés que esa ley, que en realidad es la ley de emergencia del inicio del gobierno de Alberto Fernández, tiene en su artículo 35 el famoso impuesto país. Yo lo repasé y ese artículo dice que el 70% de lo que se recauda tiene que ir para jubilados. 70%. El 70% y el 30% restante para políticas de hábitat y urbanismo. Nada de eso se cumple. Esperá. Además, en campaña dijo que con los intereses de la LEDIC también le ibas a pagar a los jubilados. Bueno, y la renta extraordinaria, Bebo, la renta extraordinaria también el tenía... impuesto país, que no es un impuesto, sino, bueno, sí, pero en realidad tiene tiene una afectación específica, establece el 70% para los jubilados. Lo que está buscando también el gobierno con este doble propósito de entregarle algún souvenir al fondo es, bueno, mirá, de paso mejoro las cuentas fiscales porque esto me aumenta la recaudación. Para que tengas idea, en el mes, creo que yo lo vi en junio, el último dato de junio que vi de recaudación, que lo miré específicamente, el impuesto país ya estaba casi cerca, muy cerca del impuesto a los combustibles. Para que tengas idea de lo que ya significa. Sí, el porcentaje. Ellos hacen un paquete para llevar a Washington. Claro. Que es un poco, a ver, contanos. Que es 2.000 millones, arman ellos el regalito, 2.000 millones que van a venir del agro, de más que si querés después lo hablamos, hay que ponerlo entre comillas, y después entre el anticipo de ganancias que ya rige, porque ya está publicado en el boletín oficial, que no tiene nada que ver con el anuncio de hoy, más todas estas subas de impuestos sobre el mercado de cambio, te arman un paquete que creo que lo que anunciaron ellos fue 1.3, 1.4 billones de pesos para mejorar la recaudación, que es lo que estabas diciendo vos. Entonces, eso lo llevan y dicen, bueno, además mejoro mi perfil fiscal. Mejoro dólares y mejoro el perfil fiscal. Bueno, además el anticipo, por ejemplo, de ganancias Creo que 45, ¿no? es una medida que va a afectar a quien asuma el 10 de diciembre, porque son empresas que no van a liquidar ese dinero el año próximo. O sea, ¿no? si alguno pensaba que todo esto se arreglaba bajando impuestos como todo el mundo lo pidió, están totalmente equivocados. Muchachos, borren esto, es más impuestos. Para poder cerrar las cuentas, te están poniendo más impuestos, no menos. Vos sabés que el día que hablabas que salió publicada la percepción la percepción anticipada de ganancias, ese día en el boletín oficial eran prácticamente el 90% eran designaciones, ¿no? De funcionarios, de segundo, de tercer orden, todo el tiempo hay designaciones. Ahora se está designando ahí una era aumento de impuestos, ¿no? O en realidad un adelanto en la percepción. Por lo tanto, vale todo, es posible hacer todo, cualquier cosa, antes de ajustar el gasto público puntualmente del movimiento operativo del Estado, ¿no? Bueno, ustedes saben que uno de los vicios que tenemos con Diego, y seguramente Rubén también, es ver boletín oficial, ¿no? Ver los concursos siquiera, es casi como... Todos los días en el boletín oficial
anunciaban 200, 250 personas que entraban a planta permanente. Y sí. Sí, todos los días. Que está prohibido y Pancho Olivera bien lo resumió con la cantidad que había. Sergio Massa, ministro de Economía, candidato a presidente, habló del Fondo Monetario Internacional y esto es lo que decía. Quédense tranquilos, Argentina va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país que desarrollo con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal. Porque en definitiva, el rol del Estado en un país que necesita desarrollarse es fundamental. Entonces, para dejarlo claro, estamos dialogando, estamos negociando, estamos muy cerquita de dejar cerrado el 2023 y tener un acuerdo, pero lo hacemos sobre la base de defender una idea de país, porque en definitiva, Macri trajo al fondo y condenó a la Argentina a tener que discutir cada 3 meses sus programas. Bueno, a ver, varias cuestiones que vale la pena analizar con tranquilidad, ¿no? Pues domingo, viste que la gente está de vacaciones de invierno. Hay que tratar de dar un poco de, ¿no? Un clima y un que se quede tranquila la gente sí. porque Massa hace los zooms con el FMI desde la casa, como dijo Malena. Y le pone los puntos, ¿no? Claro. Como dijo a Cristalina que la besamos. Bueno, hay que darle cierto contexto. Un dato de color que se está generando a partir de lo que contaba Diego hace un rato, empieza a aparecer el mercado turístico blue. Directamente. Claro. ¿Qué dice la gente que tiene la posibilidad, que es poca, la verdad, cada vez menos porque se especificó el mercado de los sueldos argentinos y te cuesta mucho viajar al exterior, pero directamente se está comprando mucho afuera? Sí. Porque dicen, me ahorro, ¿cuánto? 45%, ¿cuánto es en términos tributarios? Es mucho. Y es mucho. Y y 45% seguro pues del impuesto. Claro. Y agencias de viaje haciendo... Claro, además tenés la cuestión de las agencias de viaje con los servicios que contratan. Los impuestos y el problema para trasladar y pagar esos servicios al exterior, que es lo que hablábamos antes, que los irás sí, que los irás no, que si te los apruebo, que si no te los apruebo. Es decir, todo eso te lo eliminás. Vamos con un último momento. Las medidas de Massa, tomó estas medidas, anunció esta tarde las medidas, pero último momento. Domingo de hiperacciones, gran parte de las cámaras empresarias, las principales cámaras empresarias están emitiendo comunicados directamente rechazando las medidas económicas que está tomando el ministro candidato. Una de las últimas, ¿cuál fue, Rubén? Maizar, que es la agrupación que reúne a los productores más grandes de maíz de la Argentina, acaba de emitir un comunicado. Es tiempo de terminar con las distorsiones. La resolución que establece un tipo de cambio de 340 pesos genera enormes distorsiones en toda la cadena de valor. Este tipo de medidas complejizan el escenario alentador, frenando la innovación y generando problemas para el abastecimiento y deformando el mercado de maíz para exportar. ¿Qué es lo que está diciendo Maizar? Un poco lo que dijo Bebo antes. Ojo, porque en primer lugar rompen la cadena de valor digamos, en cuanto a la producción de maíz y el impacto que tienen todos los subproductos. Pero además sube los precios. A ver, leche, carne. Y no te olvides del biodiesel. Básicamente lo que está diciendo el sector es, en toda esta cadena de producción va a haber un impacto directo de esta suba. Y lo que no está totalmente claro es que el incentivo de los 340 pesos sea suficiente. Mirá, nos vamos a la ciudad de Córdoba, está hablando Pacerini, el candidato ganador. Esto es lo que está diciendo. Gobernadores Schiaretti, Martín, las dos gestiones trabajando para levantar la ciudad. Y esa fórmula de trabajo, de armonización, de terminar con las peleas históricas, histéricas e inútiles entre los intendentes que ganaban y elegían pelearse con los gobernadores, perjudicaron a la ciudad. Nosotros hicimos todo lo contrario y el resultado el 25 de junio fue la hoja de ruta para construir el gran triunfo de hoy, que no es ni más ni menos que un gran reconocimiento a la gestión del mejor intendente que tuvo la ciudad de Córdoba después de Rubén Américo Martín, que es mi compañero de equipo, Martín Giardori, que ahora es el gobernador electo de Córdoba.
Pregunta para el gobernador Juan Schiaretti. La camarita tiene a esta hora, usted ya deja la gobernación dentro de muy poquito, dejar a 2 personas de su mismo signo político y con la tranquilidad de que, según usted dijo, queda en buenas manos. Yo tengo la sensación de que se cumple un sueño. El sueño mío era poder entregarle la conducción de la provincia a quienes sean expresión de la nueva generación, una nueva generación que mostró capacidades. Bueno, ahí está, en las caras de los ganadores. ¿Cuánto tiene de costo político la cara de la derrota, digo, de Juntos arriba de un escenario? Vos lo decías, Débora, y yo no había prestado atención a ese dato, que es que estaban todas las fórmulas. Sí, yo no recuerdo, porque me parece cuando fue lo de juez, no hubo un escenario así. Fíjate, estaban los dos binomios, Patricia Bullrich con Petri, estaba Rodríguez Larreta con su compañero de fórmula Morales, que además es el presidente del radicalismo, era pertinente que esté. Estaba Rodrigo de Loredo porque claramente el candidato, me refiero a Martín Lustó, porque de Loredo es de su misma fuerza política. Estaba casi fuera del cuadro, estaba a la izquierda de la pantalla. Estaban los gobernadores radicales o exgobernadores, como el caso de Cornejo, estaba Valdés. Entonces, por eso digo, están trabajando respecto a las estrategias de campaña, me parece, con un instrumento roto, que son las encuestas, y paralelamente me parece que ahí también se abre un signo de interrogación respecto de esta provincia tan relevante desde el punto de vista demográfico en el padrón nacional, que en el 2015 votó por Macri. No nos olvidemos que Macri jugó fuerte también aquí, porque antes de la veda, si no me equivoco, el día miércoles, hizo público un video apoyando una vez más a Rodrigo de Loredo, pidiendo el voto para él. Entonces, acá me parece que abre un signo de interrogación la provincia de Córdoba, y respecto de lo que recién decía también Diego, ¿no? Schiaretti ahora es candidato. Entonces, ¿qué va a hacer Schiaretti en relación a el juego político nacional? Sí, ¿cómo se realimenta Bebo? No, a mí me parecía interesante la foto de todos juntos, porque de alguna forma nos está mostrando, dice, si no estamos así como estamos ahora, y se puede perder. Se puede perder. Decir que ese es el costado del vaso medio. Sí, es como abrazándose positivo, diciendo, che, basta, paremos un poco con todo lo que estaba pasando. Vamos a estar todos juntos ahí, ponemos la cara en la derrota, pero vamos a tener que cuidarnos en el futuro para ver por dónde caminamos. Bueno, hablando de cómo caminamos, Diego, ¿vos qué opinás de esto que estamos viendo, ¿no? De esa foto que analizaba en este contexto Débora, pero cuando ves esa imagen, se preparaban para otro resultado, obviamente. Yo creo que sí, sin duda, ¿no? Semejante movimiento de dirigentes esperaban otro resultado claramente. Me parece como que también es la Intendencia de Córdoba, ¿no? Para poner en referencia. Claro, para poner en referencia. Amamos a los cordobeses, como pero que, claro, sí, que si hubiese sido un triunfo también hubiese sido desmesurado todos ahí, ¿no? Me parece. Sí, sí. Porque hay movimiento, eso sale plata, cada uno va en avión, no van en bondi. No. Los que están viajando ahora, viste, corriendo a la terminal. Política. No, ya deben estar en Buenos Aires. Bueno, en la política, vos siempre que analizás los aviones, ¿no? Claro, entonces digo, me parece como desmesurado. La gente está un poco cansada porque finalmente estas son signos de, digamos, son signos que no le hacen bien a una sociedad que no encuentra el motivo por qué seguir apostando a dirigentes que lo llevaron hasta este lugar, ¿no? Claro. En un caso. En otro caso, por ejemplo, el radicalismo todavía le pesan algunas muy malas intendencias que hizo alguna vez el radicalismo en Córdoba, ¿no? Se me viene a la cabeza alguna de Mestre que no fue muy buena. Entonces digo, me parece como también desmesurado. La foto de la derrota, bueno, listo, los unió a todos, el espanto los unió en este caso. Sí, sí. Pero si hubiese sido una victoria también es desmesurado, pues es la Intendencia de Córdoba, de una ciudad, bueno, no es la provincia. Es cierto, ¿no? Es cierto, y Pacerini aparecía como algo, si querés, más novedoso, a pesar de que fue ministro tanto de la Sota como de Schiaretti. Es desmesurado, yo coincido, pero bueno, Juntos por el Cambio ahí jugaba obvio, una ellos ficha, generaron, ¿no? Claro, sí, sin duda, que digamos, bueno, generaron esas fotos. Lo que pasa es que las encuestas daban otra cosa. ¿Sí? Pero yo cuando habla con todos los encuestadores, porque estás en radio todo el tiempo, estás hablando con encuestadores, pero cuando en privado te dicen el 30-35% mínimo, perdón la expresión, te putean. No te contestan nada, dicen, no les interesa nada, están hartos, están enojados, y si no te contesta el 35%, el universo no ¿cómo sirve. sé que el resultado es ese? Sí, a mí
te digo, para mí uno de los peores males de estos tiempos en términos de encuestas es que los voceros te mandan las encuestas. Sí. Digo, Claro, desde bueno. que te la manda un vocero ya decís... Es posicionamiento fin de la político, no es una historia. encuesta, es posicionamiento político. Marketing. Perdóname, si te la manda un vocero yo no le creo, porque yo tengo una No, por experiencia de eso. mucho tiempo por lo siguiente. A Eduardo D'Alessio, yo lo conozco hace 50 años, al viejo Eduardo D'Alessio, el gordo. Un día le estaba haciendo la encuesta en la provincia de Buenos Aires a un candidato. Y él hizo la encuesta y se la entregó al vocero. El vocero lo dio a los medios de comunicación. Y Eduardo lo vio y lo fue a ver, che, esto no es lo que yo te di, son otros números. ¿Sabe qué le contestó? ¿Qué querés? ¿Que mi candidato se desmorone? ¿Que se deprima? Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que dice José, me parece que nos debe pasar a todos. Nunca vimos tanta cantidad de encuestas de las que sospecháramos alguna cosa rara. Nunca como en esta elección. Sí. No, y aparte, con universos que vos decís, lees cantidad. Lo que pasa también, la maldición de estos tiempos, es que como es un tema que digitalmente se lee mucho, hay quien toma la decisión de dar todos los días una encuesta, son clics, pero no es Además credibilidad. es largo, el proceso fue largo. No te olvides que empezamos con elecciones en febrero, ¿no? Hubo paso en algunas provincias en febrero, elecciones en abril. Entonces el proceso es largo y la última X la despejás el 20 de noviembre si hay balotaje. Sí, el mejor escenario, perdón, con esto cierro este tema de las encuestas, es hablar con los intendentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Totalmente. Hay mucha información en estos días respecto de ese tema, muchas notas que también se han escrito hoy. Yo con los intendentes que he hablado esta semana, que me parece que tienen la mejor encuesta, que es recorrer los barrios, la calle del lugar que ellos gobiernan, de los municipios que representan, te dicen algo que, bueno, a ellos les preocupa. Me refiero a los intendentes, sobre todo de la tercera sección electoral, los intendentes del peronismo, que la boleta de Massa, en este doble rol de ministro candidato, estas medidas que ustedes estaban comentando son inflacionarias, nadie lo duda. La boleta de Massa está midiendo menos que la intención de voto que tienen muchos intendentes del conurbano. 8 puntos menos. Por lo menos, ¿no? En la boleta Massa, Kicillof, ¿no? Porque, bueno, te tracciona por la punta. Entonces, ahí también hay que ver cómo se comportan los intendentes respecto de hacer un poquito de docencia, respecto del corte de boleta, por ejemplo, ¿no? Sí, y te digo, perdón, hay una cosa concreta, ¿no? Que nosotros por ahí lo pasamos por alto, que tiene que ver justamente con esto, con Massa en su doble rol. Mañana a la mañana, no mañana, pero el 1 de agosto, cuando esas 900.000 personas que van a comprar, parece poco o mucho, no importa, son 900.000 personas que todos los meses compran $150, el dólar va a salir 500. Y eso es una identificación directa con Massa. ¿Se entiende? 528 y sigue subiendo. Esto me interesa la opinión de Rubén y también de Bebo. ¿Qué pasa con la economía en un contexto político? Digo, esto que hablamos todo el tiempo del ministro candidato y demás, en otra época subía el dólar 3 pesos, 5 pesos y tenía impacto fuerte. Hoy es como que estamos adormecidos de lo que pasa en materia económica. No, lo que yo veo en comparación con otras elecciones es que hoy el 70% te dice que prefiere un cambio. No te dice a quién, pero prefiere un cambio y no lo que está. Ya incluso 70% es poco. Pero de cualquier manera lo que yo vi en todas las elecciones es que los que tienen posibilidad de clase media para arriba, los que tienen posibilidad de ahorrar, te dicen yo prefiero ver las elecciones en dólares y no verla en pesos porque no sé lo que va a pasar, fundamentalmente pensando que el que viene va a tener que devaluar sí o sí. Como no sabe para dónde va a disparar esto, siempre es mejor sentarse con dólares en la quinta fila del teatro y mirar las acciones, pero en la quinta fila digo para que no te salpique la sangre. En la quinta fila tenés dólares y vos te quedás mirando el espectáculo y vos ya dormís más tranquilo. Porque vos lo que tenés que preguntarte, vos vas a ver las elecciones, ¿cómo dormís tranquilo? ¿Vas a comprar Bitcoin? No. ¿Te vas a poner en plazo fijo? ¿Pero qué lo pongo? 30 días. ¿Vas a comprar un ladrillo? No sé ahora si consigo algo, pero no sé. Si consigo algo barato puede ser. Y vas en dólares, y con dólares sí yo me quedo. Vos le tenés que preguntar, ¿vos cómo te sentís más cómodo? ¿Cómo te sentís más confiado? ¿Qué te gustaría tener para las elecciones? Y te contestan eso. ¿En qué confío, Rubén? Dormir tapado, digamos, ¿no? Como lo dicen Dormir algunos. tapado, como dicen, claro, como dicen algunos. El viernes que cerró en 528. 528. Bueno, Pero a ver, me cómo abre parece el que lunes, ¿no? nunca estuvimos más en línea lo que piensa el fondo con lo que piensa la gente. Porque el fondo está pensando Ese sí es un exactamente cambio. lo mismo. Es un cambio porque era el villano en materia de construcción de relatos. Ahora el fondo lo que dice es, a ver, banquemos como sea, a ver, porque en diciembre sabemos que tenemos que renegociar y no vamos no va a romper el board, que son unos señores que tienen que cuidar su puesto, y no vamos a generar una crisis en este sentido, porque además políticamente los
todos los gobiernos que integran el fondo se lo están pidiendo. Y la gente opina de alguna manera lo mismo. Y creo que acá no hay secreto para nadie, José. Todos sabemos que quizás lo que esté pasando, lo llamamos hace unos días el trade electoral y todo esto, ¿no? Quizás sabemos que lo que está pasando es un efecto al revés de lo que vivimos en el 2019, con la PASO. Sí, es decir, estamos mirando el cambio y la economía dice, bueno, esperen que viene quienes abren, esperen que viene. Por eso lo difícil de defraudar y de las peleas adentro de Juntos por el Cambio. Porque en realidad el mercado, cuando vos hablas, te dicen, bueno, hay que aguantar hasta diciembre. Ya sabemos que en la tormenta ahí esperemos que termine. Mira, ahí para cerrar, antes de cerrar la mesa, quiero traerles al presidente de la Nación. Sobre todo me interesa que Diego nos dé su análisis al respecto. Con Débora lo charlábamos el viernes. Un presidente de la Nación que visitó el viernes la casa de María Elena Walsh, el museo de María Elena Walsh, y que cuando sale y da notas o da entrevistas, se refiere a un activo que en realidad sería más una obligación que algo que hay que premiar. Mira. Con absoluta honestidad, que aquí he dejado todo y no me he llevado nada. ¿Para quién es ese mensaje? Lo dije varias veces. ¿Para quién es ese mensaje? No me he llevado nada. Para los argentinos, que saben que la política muchas veces no fue honesta. ¿No? No en un gobierno, en muchos. En muchos. En muchos. Y que tampoco tiene que ver esencialmente con un presidente, tiene que ver con funcionarios y demás. ¿Incluye gobiernos peronistas ahí? Hablamos de todos sabemos de lo que estamos. Un poco tarde para bueno, pasar a factura, ver, ¿no? Alberto, si no se lleva nada ya lo vamos a ir viendo, ¿viste? Lo vamos a ir mirando, siempre hay tiempo para verle las cuentas a los presidentes que se van. Lo que sí te puedo decir, ya lo vamos a publicar en algún tiempo, es que algunos amigos sí se han llevado mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tan rápido esto que dice que no? ¿Lo estás investigando? Hay algunas pistas de que algunos amigos de él algo se han llevado. Qué inquietante. Sí. ¿Algún permiso de importación? Decimos? No. Van por otro lado. Hay algunos viejos negocios. ¿Se acuerdan que él empieza la política muy lejos? Los inicios de él fueron allá por los 90, de la mano de Caballo, el mundo del seguro. ¿Amigos que tendrán fueros? No son amigos con fueros. Son amigos con empresas. De empresarios. Lo que dicen el capitalismo de amigos. Empresarios. Bueno, sí, yo me quedo de cualquier con manera esto. te digo Sí. esto. A ver, Alberto tiene muy pocos activos de los que valerse, ¿no? Entonces, el hecho de que no tenga hoy por hoy una superdenuncia por corrupción y lo hace distinto, por ejemplo, a sus socios. No debiera ser una virtud, Claro, sino una condición necesaria para entonces, gobernar. Él obviamente que se toma eso, que es lo poco que tiene. Mirá, si vos le planteás esto así, decís, pero usted tiene dejó una inflación del 140%, sí. Dejó más pobres, 43%, sí. Hay gente que más duerme en la calle, sí, es cierto. De 6 chicos son pobres de 10, sí, también es cierto. No tenés dejaste, sí, pero no robé. Pero perdón, es Ya una está. pena que la jueza Capuchetti haya decidido en una primera instancia que no era delito el tema del vacunatorio VIP, porque ahí Totalmente. me parece que no nos debemos Ahí había una olvidar, punta. porque está la vida y la muerte de la gente. De todos modos, me parece que hablando de la agenda vinculada con la corrupción, no hay que dejar pasar que Cristina está buscando otra vez conseguir quórum en el Senado. El 9 de agosto cumpleaños la doctora Ana María Figueroa, una jueza de la Casación, que Cristina quiere que continúe en su cargo porque tiene en sus manos nada menos que la reapertura eventualmente de la causa Otesuro y los Sauces y el nombramiento de jueces que tienen incidencia directa en el Consejo, en la conformación del Consejo de la Magistratura. Esa es la agenda de Cristina. Hasta ahora no logró quórum la semana pasada. Es un dato político muy relevante. Desde el 83 el peronismo siempre manejó el Senado con quórum propio, con la posibilidad de conformar mayorías. No lo logró Cristina. Va a ir nuevamente con ese intento. Esperemos que la oposición lo pueda bloquear, ¿no? Pequeñísimo. Esto no calma para nada la responsabilidad de Alberto Fernández. No, claro. Todo lo que Alberto Fernández dijo en este reportaje lo sabía en el 2019 cuando le aceptó a Cristina ser candidato a presidente. Por lo tanto, la verdad que hasta uno debería saber por qué no lo investigan a Alberto Fernández, porque si conocía la comisión de algún delito no lo hubiera dicho más claramente, en lugar de integrar un gobierno. Todo esto él lo sabía, así que... Es cómplice. Bueno, ha sido un placer tenerlos esta noche de domingo. Gracias, Diego. No, gracias, gracias a Rubén. vos. Gracias, Bebo. Gracias, Gracias, Débora. José. Mañana
tempranito? Sí, mañana todo el día acá en la Te veo, pantalla. porque te veo. Búsquenme que me van a encontrar. Al mediodía, perdón, al mediodía. Sí, la está Con rompiendo al Rubén, mediodía. sí, Te veo al mediodía. María también. Laura está en el horario Sí. de Eduardo. Bueno, estamos todos trabajando Estamos y cubriendo. un poco random, pero Sí, estamos sí, todos. sí. ¿Eh? Claro que sí. Argentina, no la entenderías, dice Joaquín Garau. 2 minutos y medio de oxígeno. Y después venimos con la mesa política y económica a las 23. Mirá. No, justo hay que recuperar el alumno, por favor. Seguimos con la campaña Puro Baile. Por favor, basta. Dale tu voto a la castañera, que tu voto es para darle a la izquierda que está buena. Levantando las manos, moviendo el comunismo con una perestroika. No estás ensayando nada. Mirá la reta en el supermercado. ¿De compras? Seguro es súper casual. Dudo. A ver, vamos a hacer con las chicas una chocotorta. Horacio, ¿pero qué te fuiste a casar al supermercado? ¿Quién va de traje y corbata? Como corresponde. Y escarapela. Insólito, un jubilado italiano definirá las elecciones en su pueblo en Santa Fe luego de un empate. Señor, su voto vale. Pida dólares, pida electrodomésticos, pida un buen colchón, pida un auto, una casa. Ah, vamos, que hay guita, vamos. Se te pone la piel de gallina. Paraná, un intendente hace campaña disfrazado de Batman. ¿Qué hacemos? Andrés Lauman o Batman es lo que nos preguntamos. Macri no era Batman. No sé. Yo soy Batman. Carlos Casares, se cansaron de los impuestos y entraron al Consejo Deliberantes a los gritos. No, esas no son las formas. No. Aprendan de lo que están haciendo en La Plata. Están organizando el sindicato de trapitos y limpiavidrio. Ah, lo va a dirigir un barra brava. Es buena esa. Amigo, te limpio la cámara, vení, amigo, dale, te limpio la cámara, dale una, dale 20 unita, dale, amigo. Ay. Argentina, no lo entenderías. Se terminó. De Jorge Macri y de Marra. ¿Eso qué quiere decir? Que después Y del humor nos vamos a tratar de meter Pasa por en el- otra realidad, que es la realidad de este contexto de la Argentina. Porque lo que te tratamos de contar durante esta primera hora, y vamos a profundizar ahora en la segunda hora del programa, es que ya no quedan dólares y aumenta la dependencia del fondo. Este dólar récord, las deudas con el fondo y esta inflación creciente que están tiñendo la recta final de esta campaña rumbo a las elecciones. Esa pasión y a la vez tragedia argentina cumple a rajatabla una máxima. Cada vez que es noticia, el dólar genera dolores de cabeza en el gobierno de turno. Sucedió desde la vuelta a la democracia en infinidad de casos y fue el desvelo incluso también de parte del gobierno de Mauricio Macri con cifras muy pero muy distintas a las que estamos viviendo hoy. Por entonces, el kirchnerismo se escandalizaba con valores que hoy ni siquiera serían noticia, dada la inflación desenfrenada que estamos viviendo. También dados los niveles de pobreza, los niveles de indigencia, también con un valor del dólar que ya está hoy en 528 pesos y que todavía no encuentra su techo. ¿Alguna otra medida para contener el dólar? Por el momento los movimientos del dólar son ínfimos, aunque incluso no una barrera y entonces parezca simbólicamente más grande, pero la verdad es que estamos hablando de movimientos de unos pesos, digamos, con lo cual hoy por hoy el ministro y el equipo económico están monitoreando la situación, pero son movimientos bastante chicos, digamos. Así que en ese sentido se sigue trabajando sobre la situación, tanto en eso como en el acuerdo con el Fondo Monetario, tal cual usted ha dicho. La gravedad de la situación es aún mayor si se tiene en cuenta que todos los años de elecciones son de mayor volatilidad y que absolutamente todos los años en los que se deciden cambios en el Poder Ejecutivo empieza este trajín de encuestas, de versiones y también de potenciales medidas. El dólar sube y baja en unas horas, un gobierno que todo el tiempo inventa tipos de cambio nuevos. Vamos a trazar un sendero de salida del cepo y de unificación de lo que hoy son 18 tipos de cambio. El fondo del problema es que las devaluaciones constantes también generan inflación. Por eso vamos a impulsar un muy agresivo plan de apertura de mercados para aumentar las exportaciones desde el primer día. Nuestro objetivo es llegar a duplicar las exportaciones en 6 años. Con eso se acaba el problema del dólar para siempre. El 2023 no es la excepción, pero sí tiene una salvedad. El mercado descontaba este acuerdo, que hoy se anunció como principio de acuerdo,
para mucho antes. Paradójicamente, no fue el propio mercado, sino las filtraciones que surgían desde el propio Ministerio de Economía que te decían una y otra vez que se viajaba el lunes, que se viajaba el martes, que venía el día de la independencia, luego la semana siguiente, y ahora fue esta fecha, un domingo, donde el Fondo Monetario emitió su tuit, donde dice que hay un principio de acuerdo, que después le vamos a preguntar los detalles a Sofía Diamante. Pero la palabra inminente se estiraba demasiado en un país cuya moneda es puramente transaccional y que eliminó 13 ceros a lo largo de su historia. Lo que te muestra es que estos vaivenes y este espiral inflacionario no es para jugar, son vaivenes cercanos a una hiperinflación. El problema fundamental está en que nuestra moneda está muerta y nosotros tenemos que tener una moneda razonablemente seria que pueda... Un pibe que hace diseño gráfico y que exporta servicios en el exterior y mete la guita en una cuenta en Irlanda que la saca por el teléfono porque no la va a traer acá a un cambio que no le conviene, es una obviedad absoluta. La cuenta regresiva comenzó también porque en 10 días hay que pagar 3.000 millones de dólares y básicamente este impuesto de 7,5% de importaciones, este dólar agro que ya rechazó tanto la sociedad rural como Maizar, aparecen como placebos de corto plazo para un país que está sumido en una crisis de largo aliento. Volvió a esgrimirse que los economistas de la oposición querían castigar al gobierno actual. Volvió a esgrimirse que querían obligar a un no acuerdo. Mirá. Quédense tranquilos, Argentina va a acordar con el fondo, pero va a acordar defendiendo esta idea de país de desarrollo con inclusión. No vamos a ir a resignar nuestra capacidad soberana y tampoco vamos a ir a rendirnos al altar del ajuste fiscal. Porque en definitiva, el rol del Estado en un país que necesita desarrollarse es fundamental. Entonces, para dejarlo claro, estamos dialogando, estamos negociando, estamos muy cerquita de dejar cerrado el 2023 y tener un acuerdo, pero lo hacemos sobre la base de defender una idea de país, porque en definitiva, Macri trajo al fondo y condenó a la Argentina a tener que discutir cada 3 meses sus programas. Esto ya roza el terreno de la tragicomedia, si no fuera porque en el medio estamos los argentinos. Así como la volatilidad del dólar es un clásico de los años electorales, también lo son los sondeos de funcionarios y técnicos del Fondo Monetario con todos los ministeriables o potenciales presidentes. Siempre quieren saber cómo la ven y en ese caso, como si fuera un espejo, van ajustando sus perspectivas. Mientras esta economía no da tregua y el déficit y la deuda crecen, eso también hay que decirlo, algunos gobernadores e intendentes están jugando un plan platita 3. Claro que la plata ya no tiene respaldo. El peor ejemplo en este sentido es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, quien expandió el gasto, sumó regalos del Estado por la campaña electoral y aún así sigue diciendo estas cosas. Son casi 2.000 millones de pesos por año lo que estamos invirtiendo, que es, en algunos casos más que duplicado lo que el gobierno anterior ponía, que era una miseria y que era una vergüenza. Un Estado que está fundido con todas las letras, bicicletas, notebooks, mochilas, viajes de estudio, la SUBE y hasta alimentos con descuentos, busca mejorar sus chances impúdicas en este contexto de tratar de sacar una buena elección, pero con la inseguridad a la vuelta de la esquina y también tratar de demostrar que uno de sus principales enemigos hoy es candidato a presidente, tratar de hablar de educación cuando fue un enemigo de la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Un costo que realmente pagaron muchísimas familias. Y por último, quiero contarte que el gobernador incorporará 45.755 nuevos empleados públicos en 4 años de gestión. Esto no lo digo yo, lo dice un informe de ASAP. La burocracia también se disparó al punto de incrementar la estructura de cargos públicos a más del doble respecto a diciembre de 2019. Viste que te dice una y otra vez que viene por el ajuste, que en
realidad viene por los policías, que vienen por los maestros. Bueno, no es de eso de lo que estamos hablando. Ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones que insumen miles de millones de pesos en una provincia donde el 42% de la población está debajo de la línea de pobreza. En el gobierno no solo hay peleas ideológicas, sino también cómo resolver los temas. Enrique Sebach, uno de los principales economistas que está trabajando con Carlos Melconian en la Fundación Mediterránea, dijo que el principal riesgo del ministro Massa es no cerrar con el fondo y el principal riesgo del candidato es cerrar con el fondo. Lo hizo en una entrevista de Sofía. Hacer lo que hay que hacer es empezar a salir del entramado de los cepos, es dar un marco real, es entender de qué se habla cuando se sientan a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Es que no te mientan, es que si se devalúa, se devalúa. Y no decir otras cosas. En un mundo de lobos, cada vez quedan menos corderos. Y claro está, menos dólares, ni más ni menos. Y todos compramos y todos juntamos y el día que tengamos muchos dólares podremos pegar un golpe fantástico. Yo les voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero, y en cuanto se mueve la cotización de una pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, deme $3, y el otro dice, deme $4, y otro dice, deme $8, y salen corriendo, y van a otra casa de cambio, y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo, y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. Toti Flores, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Roberto García Moritán, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tenemos dos de los periodistas, los mejores periodistas de la nueva generación, que les recomiendo que los sigan. A Sofi la ven habitualmente con Johnny Viale aquí. Sofi, ¿cómo anda usted? Muy bien, gracias. Y a Mati Moreno todavía no lo convencemos, pero ya le vamos a convencer. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda, José? ¿Todo bien? Buenas noches. Bueno, ¿qué significa, Mati, vos que venís siguiendo como Juntos por el Cambio, que 24/7? Y sí, bueno, venimos hace tiempo siguiendo la interna y hoy era un día muy importante, había mucha expectativa en esta elección municipal por una de las ciudades más importantes del país, muy importante para Juntos por el Cambio, se habían involucrado todos los referentes nacionales y me parece que la señal de alarma es la baja de participación, es lo que se trae tanto Bullrich como Larreta. ¿No? Bueno, primero las encuestas otra vez volvieron a fallar en los pronósticos. De Loredo esperaba una elección mucho más reñida. Ya ayer hablaban de que iba a ser una elección difícil en el radicalismo de Córdoba. Habían visto mucho movimiento del aparato que maneja obviamente Schiaretti, el peronismo cordobés, que también jugó muy hábil porque desacopló la elección de la intendencia y venía con la ola ganadora del triunfo de Yayora. Bueno, igualmente estuvieron en el escenario Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, también los referentes nacionales, Gustavo Valdés. Pero no esperaban esa. Gerardo Morales, no, habían planeado una foto de unidad, pero con un triunfo obviamente. Me parece que el tema de participación, te decía José, es una preocupación porque ¿qué pasa? Si involucrándose hasta Mauricio Macri, todos los referentes nacionales para que la gente vaya a votar, bueno, no lograron efecto en la provincia de Córdoba y en la ciudad de Córdoba, uno de los lugares donde históricamente gobernó también el radicalismo y el que le costaba el peronismo. Bueno, ahora, pese a la salida de Schiaretti, bueno, ha logrado imponer también su delfín no solo en la gobernación, sino en la intendencia de la capital. Sofía, en un rato vamos a analizar las distintas medidas, pero me interesa más la trastienda, ¿no? Digo, es un fin de semana que quienes nos interesa la pata económica y mucho, el sábado no sabías si tenías que estar activa para cubrir algo, a la tarde teníamos que tener a alguien cubriendo. ¿Así se está moviendo la economía para quienes nos ven en el detrás de escena? No, el detrás de escena, pobre, piensan que mentimos, porque le decimos que en horas va a estar el acuerdo, pero es lo que nos dice a nosotros en el Ministerio de Economía. Lo que tenemos concreto de información es que el sábado ya los funcionarios que habían viajado del Ministerio de Economía a Washington volvieron el sábado de la noche y hoy, hace unas pequeñas horas, hubo
anuncio, que es que se encarece el tipo de cambio, el dólar, para aquellos que pueden comprar, que son muy pocos. 900.000 personas todavía pueden comprar por mes ese cupo de $200. Bueno, para ellos va a ser más caro, y también para el que quiere importar, ya sea bienes, productos o servicios, también se les encarece el dólar. En un rato vamos a analizar una por una las medidas y te voy a preguntar, Roberto, con tu doble sombrero, ¿no? De candidato, precandidato, y también con tu sombrero empresario, estas medidas cómo te impactan. Pero quiero mostrarte a vos, Toti, un informe de la Cornisa, un resumen del informe de la Cornisa de algo que ocurre y ocurrió en La Matanza. Veámoslo y después charlamos de esto. Despacito. Ahí la estamos viendo venir a Abigail con sus 2 hijas, cruzando con extremo cuidado este puente. Antes había una rotondita acá. Se podía cruzarlo más bien, antes de que pusieran la autopista y todo. Teníamos un cruce bárbaro. Esperando el colectivo en una parada segura, que el colectivo no va a llegar, porque hace unos 6 meses se cerró la salida y entrada al barrio. Dejemos la luz de la cámara un segundo. Creo que no ven nada, ¿no? O sea, no se ve nada. Esto es lo que tengo acá. Es lo que ves todos los días. Gran informe de Agustina Girón. ¿Qué es esto que estamos viendo, Toti? Mira, esto es la improvisación absoluta. La obra de la extensión del Camino del Buen Aire, la autopista Perón, como se llama ahora, para unir el sur con el norte, me parece una obra muy importante para La Matanza porque da conectividad. Ahora, como está diseñada sin pensar en la gente, es tremendo. El domingo pasado estuvimos en el barrio Esperanza con Miguel Ángel Pichetto y Valeria Motar, que tuvimos una reunión muy interesante. Los vecinos decían, no tenemos salida. El barrio Esperanza, hace 20 y pico de años atrás, era uno de los lugares más lindos que había de La Matanza porque tenía un bulevar de entrada, una estatua, estaba muy lindo. Ahora está absolutamente abandonado. Y el viernes estuve en el barrio Los Álamos también, donde realmente más cerca del río Matanza, donde el abandono es total. Vos sabés que en esos lugares de La Matanza no se puede vivir. Estas cosas son increíbles. ¿Y por qué crees que gana siempre, digamos, la elección, Magario en este caso? ¿Por qué crees que se repiten los candidatos? Bueno, hubo un momento. Primero, se dice, hay un mito que el peronismo siempre ganó desde el advenimiento de la vuelta a la democracia. No es así. A finales de los 90 ganó Pinky y le robaron las elecciones. Ahora lo de Córdoba, las maniobras que se hacen, qué sé yo. En un momento en Formosa me contaba el padre Názar, prácticamente tenía ganada la elección y apareció la ley de Lema y perdió. Bueno, eso ha hecho también de que ese mito de que no siempre ganador impacta en la gente. Y la otra cuestión que tiene que ver es con cómo después del 2001 se generó un cambio en lo que había de la gente, que era la cultura del trabajo que le permitía el ascenso social. El quiebre de las empresas y el abandono del trabajo hizo que empezara a pensar la gente que la única salida segura que tenía era la ayuda del Estado y creó una cultura de sobrevivencia. En esos lugares se sobrevive. Lo que está pasando ahora es que ya no alcanza ni siquiera para sobrevivir y los jóvenes fundamentalmente son los que más demandan la posibilidad de tener su casa. La verdad que han crecido los asentamientos. En la época de crecimiento a tasas chinas del gobierno de Néstor Kirchner, en La Matanza lo que crecieron fueron asentamientos. Hay alrededor de 120 y pico de barrios populares que crecieron en ese momento. Y eso ha hecho que hubiera una relación material con el kirchnerismo de esta gente que sobrevivía. Bueno, ahí vos tomo esa punta. Mati, el tercer cordón del conurbano y distintas localidades que son muy pobladas, digo, ¿son el desvelo hoy de
de Juntos? Y sí, me parece que, bueno, un poco los dos precandidatos a presidente están trabajando mucho en el conurbano bonaerense. Quedan ahora 3 semanas finales de campaña, sobre todo Bullrich, que está tratando de traccionar los votos que tiene ella o que logró mejorando un poco la estructura que tenía respecto a un año, por ejemplo, comparado con Larreta en la provincia de Buenos Aires. Bueno, traccionar esos votos a Grindetti. Santilli ya tiene una campaña encima, tiene mucha instalación, es reconocido por varios como el candidato que está mejor en las encuestas, pero igualmente la pelea es muy reñida y después, obviamente, a Juntos por el Cambio también le cuesta enfrentar al aparato del peronismo en los lugares, sobre todo, como dice Toti, en La Matanza, en los lugares más complejos. Me parece que ahí, en el caso de La Matanza, puede llegar a aprovecharse que hay una interna en el peronismo. Roberto. Por eso me parece importante pedirle a la gente que vaya a votar, ¿no? Porque ¿Te preocupó lo que pasó hoy en Córdoba? Sí, no, me vi una imagen que me dejó un poco tranquilo, que es una imagen de unidad que me parece que fue un acto de madurez, espero que se vuelva a repetir. Pero es importante que la gente entienda la importancia de ir a votar, porque todos estamos hartos de la política, ya lo sabemos, la gente no quiere saber más nada. Pero cuando no van a votar, les son funcionales a los que tienen el aparato, ¿no? A esta estructura de dependencia que genera el peronismo. Y si queremos realmente cambiar las cosas, si queremos terminar con el populismo y si queremos empezar a convertirnos en una Argentina de desarrollo, que tenga oportunidades de reconectarse con el mundo y ser un país razonable, tienen que ir a votar. A pesar del hartazgo, a pesar del descreimiento, de la única manera que vamos a poder salir adelante es yendo a votar. Vayan a votar para que no se repita lo de Córdoba en La Matanza. Te veía esta semana con María Laura aquí en la pantalla de La Nación Más, mostrando estas imágenes que son de tu spot de campaña, donde hablas de esa explosión o implosión concretamente de uno de los ministerios. Me interesa el detrás de escena de cómo se te ocurrió esta idea, digamos, más allá de lo que vimos ya en el spot y que analizaste durante la semana. Bueno, tiene que ver con una realidad concreta. Hay un problema en la Ciudad de Buenos Aires, que es que hemos normalizado la idea de que tenemos que convivir con las manifestaciones, con los piquetes, con los acampes. Y me parece que hay que empezar a conversar, debatir y analizar cuáles pueden ser las distintas alternativas para resolverlo. Nosotros lo hemos trabajado de una forma muy amplia, no es la única propuesta. Hemos también presentado una reforma de la Constitución donde se prohibiría a través de la Constitución de la ciudad los cortes de calle. También presentamos una actualización del Código de Contravención. Hoy por hoy vos podés romper un monumento público y pagar una multa de 400 pesos. La hemos actualizado y llevado entre 100.000 y 500.000 unidades básicas. Eso quiere decir que el que rompa algo público le va a costar en serio. También presentamos el protocolo antipiquete, paso a paso de cómo tiene que actuar la fuerza de seguridad en el caso que alguien esté cometiendo un delito, cómo se la entrena, cómo se la equipa. Se está pensando esto de una manera multidimensional y por supuesto esto representa un poco una refundación de valores de una ciudad que creo que tiene que empezar a tomarse en serio un concepto que es determinante. ¿Vos ahí competís? El orden. Digo, para ubicar el GPS en tiempo y espacio, sí. Porque la verdad que de tantos precandidatos y demás, ¿cómo competís? Digamos, ¿quiénes serían dentro de tu espacio tus competidores? ¿Dentro de mi espacio qué quiere decir en la ciudad? No, sí. Creo que todos, de alguna manera, por ahí el más directo, o los más directos son los de Juntos por el Cambio, tanto Martín Lustó como Jorge Macri. O sea, peleas en ese electorado. Me parece que sí, sobre todo porque las encuestas me están dando a mí como la segunda preferencia de cualquiera de los candidatos. ¿Y qué te motivó a competir en un escenario donde, como bien planteas, digo, los dos oponentes son muy competitivos, con una inversión muy grande? Recién le comentaba a Jorge Macri, que realmente me sorprende, no sé si anduvieron por la 9 de julio, está poblada de Lustó, pero una cosa que es, te digo, ni Susana lo graba tanto. Se quiere mucho, evidentemente. No, es todo Lustó. Eso es todo mucha inversión, ¿no? Aporte de campaña. Mucha inversión de todos los que elaboramos. Pero bueno, esto es así, nuestra campaña es austera, es real, es voluntariosa, es comprometida, es muy valiente. Este spot representa el espíritu de resolver de verdad los problemas de los porteños y venimos acá a cambiar la política, venimos a interpelarla, a incomodarla, a llevar y poner sobre la mesa los debates incómodos y estamos dispuestos a llevarlo y con argumentos sólidos. Estamos haciendo, para que te des cuenta, José, estudios econométricos del tiempo que pierdan los porteños en trasladarse y cómo afecta en la misma cantidad de distancia el tránsito
hasta el obelisco y del obelisco hasta el edificio donde está hoy por hoy el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, una persona de las 250.000 personas que pasa todos los días por ahí pierde por mes 1 hora y media de productividad por día. Y esto es un costo para la Argentina. Vamos a estar presentando un informe muy completo durante la semana, pero es algo que a los argentinos nos afecta, no solamente productivamente, sino en disposición del tiempo, en la sensación de falta de orden, de falta de libertad. Y me parece que tenemos que dar señales al mundo de que estamos empezando a convertirnos de a poco en un país serio. Vamos a mostrarles, si te la traigo a vos, Sofía, a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina habló del dólar. Esto es material de archivo, porque en nuestro país hay que buscar archivo, tenés que ir, vas a decir, bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo decían esto? Lo dijo el 6 de julio de 2016. 6 de julio de 2016, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. En el año 2012 especifiqué un depósito en dólares de varios millones de dólares porque quería impulsar que los argentinos ahorráramos en moneda nacional. Lo que pasa es que cuando dejé de ser presidenta saqué el dinero del Banco de la Nación Argentina y lo puse en un banco privado. ¿Y por qué dolaricé? Y porque la verdad que no sé qué va a hacer esta gente con la economía. Yo quiero ser absolutamente sincera. A mí me agarró el plan Bonex y me agarró el corralito. Es raro, porque lo explica tan, pero tan bien, ¿no? Sí. Te ha sido la primera vez que es sincera, además, me parece. Pero eso era, no sé, eso lo sigo. Pero había muchos móviles, entonces te sal. Pero digo, eso es lo que le pasa al 99%, no. Miento, a aquellos argentinos que tienen capacidad de ahorro y que tienen la posibilidad de ahorrar, ¿no? Pero esto es lo que pasa con la moneda. Hoy igual ya nadie puede dolarizar sus ahorros. Eso en 2016 era libre. Hoy algunos pueden comprar todavía $200 por mes, que son muy pocos. 900.000, ¿no? Sí, 900.000 personas. Menos de 1 millón de toda la sociedad puede comprar por mes $200. Y el resto lo puede hacer de manera legal usando ya sea el dólar MEP o el contado con liquidación si gira dividendos, si gira divisas al exterior. Pero la verdad que es muy difícil ahorrar en dólares y encima si uno quiere poner un plazo fijo, no siempre la tasa de interés que da ese plazo fijo le gana la inflación mensual. Vamos a ir analizando muy rápidamente, pero también de manera sencilla, todo lo que se anunció hoy domingo, que vas a leer ahora en minutos. Fran Juez ya había subido su nota en lanación.com y mañana en las portadas de todos los diarios. Primero hubo una devaluación que llama el ministro de Economía parcial. ¿Por qué la llama parcial? También la llama simplificación cambiaria. Pero en definitiva es devaluación, ¿no? Desde ya, porque se le agrega un nuevo impuesto al tipo de cambio, lo que genera valor final es que el tipo de cambio que uno pagaba un valor, lo paga más caro. Es a aquellos que pueden ahorrar, los que pueden comprar este cupo de $200, ahora van a empezar a pagar, a partir de mañana les va a salir 495, cuanto antes lo pagaban 487. Es una devaluación del 26%, recordemos, los principales economistas decían que tenía que tener el tipo de cambio una depreciación, me refiero a economistas del Fondo Monetario, hablaban del 25 al 30. Exactamente. Bueno, esto por un lado para los pequeños ahorristas, pero también además aquellos que importan bienes y servicios también les van a aumentar ese tipo de cambio. Es menor a lo que había en expectativas, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos se pensaba que iba a ser 35%, finalmente aumenta 7,5% lo que es servicios y un 25% lo que es bienes. Ahí tenés los valores calculados de mañana. A partir de mañana estos son los nuevos valores. El Blues como cerró el viernes, vamos a ver cuánto abre mañana con estos anuncios. Sí hay novedad con el dólar agro que es 3.40, ahora era 300 para algunos productos como el maíz, por ejemplo, y vemos los nuevos tipos de cambio para los bienes y servicios. Hay que ver si alcanza, no sabemos si el fondo del otro lado, creemos que sí, que es lo que el fondo le viene pidiendo, que encarezca el dólar, porque si te estás quedando sin, es un bien escaso, si no te falta, subir el precio. Mira, Sofi, te pongo un asterisco ahí y vamos a dos mundos de economía real. Por un lado, empresario gastronómico, sí. Ese es tu rol. Sí. Vos ves todo esto, te saco un minuto de tu batalla política, ves todo esto, te anuncia tipo de cambio de impuesto, anticipo, ¿qué decís? No invierto nunca más en este país tan complicado. Qué difícil es tomar decisiones y no estar pensando en cómo cubrirte y hacer lo que tenés que hacer para crecer. Cuando uno, sobre todo los gastronómicos, que tenemos espíritu emprendedor y de desarrollo, verás siempre un gastronómico pensando cuando le va bien en abrir su segundo local, esto hace que no puedas contratar más, que no puedas dedicar a pensar cómo hacer para producir mejor, ofrecer un mejor servicio. Estás todo el tiempo recosteando tu carta, el miedo de no quedar por debajo del punto de equilibrio, ¿no?
no se puede vivir así, todo el tiempo peleándote con los distintos proveedores. Me parece que hay un momento donde tenés que dar un salto de madurez a sincerar tus variables y entender que para poder tener de alguna vez por todas un país serio, tenés que transmitir algo de confianza a las personas que invierten en vos, en tu país. Bueno, ahí en tu casa, digo, tu mujer, tus hijos, vos decís, bueno, no invertiría un peso más, pero por otro lado estás metiéndote en el lodo tal vez más complejo, que es la política, donde tenés que dar una batalla tal vez más ingrata que la del mundo empresario. ¿Por qué? Justamente por esto, porque hay un momento donde si no resolvemos las cosas, los que queremos cambiarlas de verdad, vamos a seguir viendo de esta manera. Mira, hoy recorrí tres comunas y en un momento hubo una conversación con una señora que me hizo entender mucho lo que nos está pasando y que me parece que no es justo. Una señora de unos 70 y pico de años que trabaja en un puesto en la Plaza de Armenia, que me dice, yo solo quiero que mis nietos tengan un país normal. Y le digo, ¿por qué ya resignarse a tener que aceptar que ella nunca va a poder ser feliz y estar en un país donde pueda caminar por la calle tranquila, sin que le roben, sin que la asalten, sin tener miedo, que le alcance la jubilación? O sea, ella ya directamente resignó toda su vida con la esperanza de que algún día sus nietos puedan vivir en un país normal. Me parece que llegó el momento de cambiar las cosas, de asumir que esto es el camino. Lo veíamos recién a Tato con su monólogo. ¿Podemos repetir tantas veces durante tantos años los mismos errores? La verdad que... ¿Realmente somos la sociedad más estúpida del planeta como para cometer los mismos errores de forma sistemática todos los años lo mismo? Hablabas de Tato y vamos con otra medida que tiene que ver con el dólar. En este caso, veamos el dólar tarjeta, ¿no? Por un lado es una de las novedades. Dólar tarjeta, ahora el que compra el dólar ahorro va a ser igual dólar tarjeta. Recordemos que tenemos 2 dólares tarjetas para los consumos hasta 300 dólares por mes, que es un tipo de cambio, es 4.95, pero aquellos consumos con tarjeta que superan los 300 dólares tienen un tipo de cambio mayor que es 566. Ese tipo de cambio se lo conoce como dólar Qatar después del Mundial y esto suma, es uno más de los múltiples tipos de cambio que tiene la Argentina. Te tomo el dólar ahorro, lo decíamos recién, que tiene que ver con esto que la verdad que muy poca gente puede comprar, aumenta 26% este dólar ahorro. Vamos a la que sigue, la medida que sigue, que esta ya la hemos analizado. La verdad que todos son parches. Desde ya es la negativa del gobierno de hacer una devaluación generalizada, así que en esto de buscar simplificar el sistema cambiario, bueno, hace todo lo contrario. Todos los días vemos publicados cuántos tipos de cambio hay y depende quién seas, a qué dólar puedes acceder o a qué precio puedes acceder a ese dólar. Así que, de vuelta, el gobierno, el FMI dice, tenés que devaluar, no quiero devaluar, bueno, hago esto, que es una mezcla de cosas, y encima lo que hace el gobierno es recauda, porque son impuestos en verdad lo que hace, no devalúa, pero le agrega impuestos, que el resultado final es una devaluación, pero el intermedio es el gobierno que está recaudando más plata. Bueno, en ese marco se está dando algo que pasó bastante inadvertido, pero que tiene que ver con una medida de fuerza, ¿no? Que se da de la Unión Obrera Metalúrgica, lo llaman en el sector de metalurgia y siderurgia como una de las medidas más fuertes de los últimos 30 años. Hubo casi 60 horas de paro total de actividades. Pasó muy por fuera del radar de lo que es portales de noticias y demás, pero hay un dato concreto donde va a haber reuniones, se dictó la conciliación obligatoria, un paro que había arrancado por 12 horas, llegó a 60 horas, el Ministerio dictó esa conciliación obligatoria. ¿Y dónde te afecta a vos que nos estás mirando? Básicamente que hay dificultades en el abastecimiento de autopartes, para automotrices, en energía en algunos insumos, en agroindustria, en envases y en material de construcción. Y también, del otro lado del mostrador, hay problemas con algunos insumos de la industria blanca de electrodomésticos. Este es un tema que va a venir esta semana. Toti, cuando ves todo esto que hablamos, medidas económicas del gobierno, te lo lleva a la matanza, el dólar MEP, el dólar blue, todo esto que hablamos, ¿qué tan lejos queda? Mirá, el tema, la verdad que ahí no hay capacidad de ahorro ni nada que se le parezca, pero el impacto con relación a la economía de la gente es tremendo. Yo te podría decir sin temor a equivocarme que la situación económica es peor que la del 2001. ¿Por qué? Porque en el 2001 había un colchón, vos venías de trabajar, de tener algunas cosas, algunas herramientas, un cochecito.
Hoy todo eso se ha perdido en estos últimos 20 y pico de años y ya no hay nada, solamente le queda el plan social. Y también los cambios que ha habido estructurales impresionantes. 60 horas de paro, decía, de los metalúrgicos. Antes parábamos, yo fui metalúrgico toda mi vida, antes parábamos 24 horas y era tapa de los diarios más importantes de acá. Ahora paran 2 horas el subte y cómo ha cambiado la importancia que tienen los servicios en relación a la producción industrial. Y eso me parece que es lo que Argentina tiene que empezar a pensar cuál es la salida, y la salida es la producción de riqueza. Yo he transitado un camino de ser piquetero en los 90 a ver la importancia que tenía la producción. Y vos sabés que en eso hay cosas que nosotros tenemos que volver a la Argentina de la integración. Yo puedo conversar y debatir con Roberto diferencias que podemos tener en la política, pero nunca me voy a olvidar que en la pandemia Roberto fue a nuestros barrios, porque eran varios, a decirles solidariamente: tenemos vianda que queremos compartir con ustedes. Eso no se olvida. Y eso es lo que tenemos que volver a la Argentina, de cuando la relación de solidaridad entre los distintos sectores sociales eran algo que hacía crecer. El kirchnerismo, porque yo tampoco quiero meter a todo el peronismo, porque dentro de los sectores de trabajadores hay mucho sentimiento peronista en el sentido de la justicia social, del ascenso social que pretendían con el peronismo. El kirchnerismo ha traído una desgracia tremenda, que es esa idea de que solamente se crece desde el conflicto. Y yo creo que se crece desde la integración social. Eso fue la Argentina. Totalmente. Y eso tenemos que volver. La situación económica es tremenda, José, es tremenda, es tremenda. Van a las ollas populares o a los comedores populares a buscar la vianda gente que está trabajando. Yo conozco mucho los barrios y conozco a las personas que hemos trabajado juntos. Hay casos en que no puedo creer que esa persona esté yendo a un comedor con enorme vergüenza, con lo cual también hace que le baje la autoestima. Y ahí yo entiendo esa señora que te dice: no tengo salida para mí, serán las nuevas generaciones, porque están desesperanzadas, en estos lugares están desesperanzados, viven en situaciones tremendas. Ahí en el barrio Esperanza y en Los Álamos, que son los últimos que visité, la verdad que yo no lo podía creer, hacía mucho que no iba por ahí, pero no lo podía creer la situación que están viviendo. Ahora, eso ha hecho también que haya un quiebre. El hartazgo que hay con la política es fundamentalmente con los que han gobernado siempre a la matanza. Es una gran oportunidad si nosotros entendemos a la gente. Lo primero que nos dicen todo es: para poder sacarlo a estos no se peleen. Y la otra cuestión es que uno sienta lo que ellos están pasando. Yo, por supuesto, que no acepto que le digan que son planeros, qué sé yo, porque es como echarle la culpa a la mujer golpeada porque se deja golpear, qué sé yo. La verdad que la gente ha resistido lo que ha podido y creo que ahora es un buen momento para encontrar una salida. La necesidad de cambio está planteada. Vamos a ver si somos capaces de producirlo nosotros. Mira, hablando de cambio, hablando de cuestiones de fondo, habló hace minutos Sergio Massa, y fíjate, Sofi, el pragmatismo de las palabras, ¿no? Y también te sumo, Mati, para ver cómo puede pegar esto en Juntos. Mirá lo que decía el ministro candidato. Lo que se acordó se llama Term Sheet, es el documento base para el Staff Level Agreement. El Staff Level Agreement va a estar esta semana. Se va a informar a cada uno de los directores, que es el documento que lo que expresa es cómo es la revisión del programa, cómo está, en qué situación está y cuáles son los pasos a seguir los próximos meses. Lo bueno es que además define un programa de trabajo para los próximos 5 meses, con lo cual saca de alguna manera, después de que termine el directorio de agosto, saca desde agosto hasta fin de año del medio la discusión del fondo en el medio de la campaña, ¿no? Que no hay más necesidad de aprobación de nada. No, hasta fin de noviembre no tenemos de vuelta que discutir ningún tema, y eso de alguna manera nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio incómodo, que no lo trajimos nosotros al barrio, que es el fondo, de alguna manera, que lo trajo Macri, que de alguna manera no sea un actor o un factor adicional dentro de la campaña,
más allá de que para la Argentina, y no tenemos que dejar de decirlo, es un tema a resolver. A ver, sincericidio. Desde ya, pero creo que ahí está tirando algo que no lo teníamos previsto, que es que recordemos que hay revisiones trimestrales. Me parece que lo que están haciendo acá es haciendo 2 revisiones trimestrales en una. Se suponía que están negociando las metas del primer trimestre del año y con esto, lo que acaba de decir que sacamos al fondo del medio, es decir, que no van a negociar hasta fin de año, es que la siguiente meta que se iba a revisar, que iba a ser en septiembre, parece que la están adelantando ahora. ¿Qué queremos decir con esto? Que el gobierno por ahí logra conseguir no solo los 4.000 millones de dólares que el fondo iba a desembolsar en junio y que todavía no desembolsó y viene atrasado eso, pero también podría adelantarle lo que iba a hacer en septiembre, adelantarle unos días. Es un dato ese. Mati, te voy a proponer un juego que son respuestas cortas a preguntas que te voy a ir tirando así como boletín. Les decía, Matías Moreno es quien cubre en La Nación todo lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio. Tiene un activo, lo quieren y lo odian por igual y lo respetan absolutamente todos dentro de ese sector, que es algo no tan fácil. Mati, arranco. ¿Dónde está hoy la mayor tensión dentro de Juntos? ¿Dónde percibís vos en el campo, en tu trabajo de campo, que hoy se percibe la mayor tensión? Y bueno, me parece que hoy en día, después de lo que fue la interna de Santa Fe, que fue, te diría, la más caliente de Juntos por el Cambio, un poco en la capital viene subiendo mucho la tensión entre Jorge Macri y Martín Lustó. Es una elección en la que se juega mucho para el PRO. Lo vemos todavía a Horacio Rodríguez Larreta teniendo o haciendo equilibrio entre Jorge Macri y Lustó, mostrándose con los dos candidatos. Hay incluso dentro de lo que sería el larretismo o el gobierno de la ciudad cierto debate de cuál de los dos candidatos se sienten más representados. Esa relación entre Jorge Macri y Larreta quedó tensa, todavía no recompusieron y me parece que los dos se cuidan. Larreta también piensa obviamente en que se vota el mismo día el candidato a presidente y él obviamente necesita los votos de los dos, tanto de Lustó como de los votantes de Jorge Macri en la ciudad. Y después obviamente la disputa con Bullrich. Me parece que hoy vimos una foto de unidad que era un intento del espacio de dar... Sí, obviamente no era la que hubiesen deseado, pero me parece que es un primer paso de lo que puede llegar a ser la noche del 13 de agosto. Ahí ya empezó una discusión, sobre todo hay necesidad del lado de Horacio Rodríguez Larreta de definir qué van a hacer esa noche, si van a estar todos juntos en el búnker o va a haber 2 búnkers. En principio Patricia Bullrich está más proclive a decir, bueno, hagamos 2 búnkers y eventualmente después hacemos un gesto, el perdedor, digamos, con el ganador. El que está también involucrado en esa discusión o en esas charlas es Mauricio Macri, que me parece que, y eso es algo que destacan cerca de Horacio Rodríguez Larreta, tomó un poco de distancia en este último tiempo de esta pelea entre Bullrich y Larreta, si bien está claro cuál es su preferencia en la interna, pero bueno, está de viaje en Europa, va a volver. No, bueno, hay que ver si él no hizo también gestos hacia Patricia Bullrich durante todo este tiempo para equilibrar la cancha, pero bueno, sí, obviamente mucha gente de su entorno. La foto de Santa Fe fue muy importante. Macri y Patricia Bullrich apoyando a Carolina Lozada, Horacio Rodríguez Larreta, Morales y Lustó apoyando a Maximiliano Puyaro. Y por último, José, me parece que otra tensión que no se está viendo, pero que es importante en la provincia de Buenos Aires, es la que se está dando, si bien entre Grindetti y Santilli hay una campaña que por ahora está siendo en buen tono, ellos trabajaron juntos en 2021, me parece que abajo, en muchas intendencias de PRO donde hay competencia, bueno, están habiendo sobre todo, por ejemplo, en San Isidro, en La Plata, están habiendo campañas que son un poco más similares, te diría, a las que están acostumbrados por ahí en el PJ, ¿no? Después vamos a seguir con tweets, te voy a pedir algunos tweets, pero esto pasó hace minutos con Rodrigo de Loredo. Fíjate, la verdad que 2 cuestiones que personalmente destaco. Por un lado, la velocidad para reconocer una derrota, algo que no es habitual. Y por otro lado, también los militantes de Juntos por el Cambio, que cuando nombra al ganador, en lugar de silbarlo, lo aplaudieron. Digo que es algo poco habitual en las riñas políticas. Esto decía de Loredo. Agradecer inmensamente a los dirigentes de Juntos por el Cambio que han venido todos acá. Gracias. Que han estado en las buenas, en las malas. Cuando dijo... También en este contexto se da una
una realidad que es compleja, que era reconocer, ¿no?, una derrota. Hablabas recién del escenario, concretamente de lo que se está viviendo. Para los de Juntos, hoy en la ciudad, ¿a quién ven como más firme? Digo, viste que hay muchas encuestas, leemos todo el tiempo encuestas. Cuando vos vas ahí con el territorio y en un tuit, ¿ves más firme a Lustó? ¿Ves más firme a Macri? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, del lado de Jorge Macri y de Mauricio Macri, que va, te digo, se va a involucrar, viene ahora a fin de mes, regresa al país, se va a involucrar mucho en la campaña de Jorge Macri. Creo que están previendo hacer un acto importante en el que esté Mauricio Macri, apoye, no sé si va a ser el cierre o antes, digo que se apoye, se involucre mucho en esa campaña de Jorge Macri para impulsarlo. Hay que ver cómo le pegó todas estas semanas de desgaste con el tema de la polémica respecto del domicilio, de los requisitos de Jorge Macri para competir, y el caso de Rinaldi por ahora está, claro, sí, está habilitado, él dio por terminado el tema. Pero veremos si eso nos generó un desgaste en el equipo de Lustó, que venían, te diría, con una campaña más a la ofensiva para tratar, que es una señal de que estás atrás. Reconocen que hace varias semanas estaban 6 o más de 6 puntos abajo y que ahora la distancia aparentemente se achicó en las encuestas que ellos tienen. Igual, repito, lo vimos en Córdoba, lo vimos en Santa Fe, las encuestas no vienen siendo, digamos, acertando. Me parece que va a ser un tema el sistema de votación, y esto que pasó en Córdoba, por eso decía al principio, puede ser una señal de alerta para Juntos por el Cambio. Si va a desalentar la participación, que haya demoras en la votación, hay preocupación en la justicia por eso. Tenés un candidato acá. Bueno, hablando de eso, Roberto, recién nos decía Bebo Granados, a ver si coincidís con esta teoría, que no sé, la planteó en la mesa. Dice, bueno, para el Frente de Todos, que ahora es Unión por la Patria, Santoro no es un buen candidato, es un candidato de costo hundido, y a ellos les encantaría que pierda, en este caso, un Jorge Macri, por ejemplo, en la ciudad, y potenciar otros candidatos. Si gana Martín Lustó la interna, yo puedo ser jefe de gobierno. A ver. Si gana Martín Lustó la interna, entendiendo las similitudes y los orígenes y el espíritu que representamos de Republicanos Unidos, yo puedo ser jefe de gobierno, porque el voto del PRO va a venir con nuestra lista. Así que, ¿vos crees que ese voto va a migrar de un lado? No tengas ninguna duda. Y mucho más si Martín Lustó, por sus características, logra atraer el voto de Santoro. No tengas ninguna duda. Porque lo que decían es que, más allá de si lo logra atraer o no, como que es una manera de... Digo, hoy la ciudad para el PRO es como, ¿no?, el bastión de todo. La fortaleza económica, política. Y vos decís, migrarían para tu lado. No tengo ninguna duda. ¿Lo tenés medido? Sí. Totalmente. Te lo empecé a decir antes, pero me terminé mezclando y derivé en el estudio econométrico, no sé cómo llegué. Pero todos nuestros estudios nos dicen que somos la segunda mejor opción de Lustó, la segunda mejor opción de Jorge Macri y la segunda mejor opción de Marra. Eso quiere decir que si nosotros seguimos en la senda de crecimiento y gana un candidato que no termine de convencer al núcleo duro del PRO, no tengas ninguna duda que se va a venir con nosotros. ¿Y esa competencia se da con Marra eventualmente? Digo... Bueno, Marra debe estar sufriendo mucho este sistema de elección que lo desvincula directamente de su candidato presidente, y por el características, por el estilo nuestro, debe estar pasándola mal. Y te voy a decir una cosa más. Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que espero que los porteños lo sepan valorar. Somos los únicos, soy el único candidato a jefe de gobierno, y no me quiero meter en el resto del país, pero seguramente el único del país, que va con su lista de personas que se ganaron su lugar en una competencia interna. Son personas de afuera de la política que se anotaron, se esforzaron, compitieron y son merecedores de estar en la lista, a diferencia de todos los demás que están en la lista sábana. ¿Y sabes por qué es importante? Porque no me debe ningún favor. Bueno, hoy había una nota muy interesante, no sé si la leíste, de Camila Olapjian, que analizaba cada uno de los concejales que van con Javier Milei, y en cada uno de los datos cómo estaban las relaciones muy cruzadas, en su gran mayoría con Sergio Massa, en su gran mayoría, y algunos, por ejemplo, con el intendente de 3 de febrero de Juntos por el Cambio, digo, pero la mayoría era Déjame cerrar la idea de lo que te quiero decir. Cuando vos estás en una lista sábana, tenés una dependencia con quien te puso, ya sea por amiguismo, por sos familiar, una conveniencia política o económica. En el caso mío, los que están en mi lista se ganaron su lugar. No me den ningún favor. Yo tengo que ratificar mi liderazgo todos los días a partir de mis acciones. Y eso hace que la democracia funcione de forma orgánica. No hay personalismo, no hay dedocracia. Esto es un partido diferente. Nosotros tenemos una lista compuesta de otras
manera, donde yo me voy a tener que ganar mi liderazgo en cada una de las acciones y decisiones que tome a partir de ahora en adelante. Vamos a ir a un breve corte, muy cortito, y venimos con la tapa de La Nación de mañana y con algunos anticipos de lo que va a ser esta semana política y económica. Breve corte, ya venimos. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Energía para la industria. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Paren todo, Black 70 en Somier Center. Aprovecha hasta agotar stock 70% off y hasta 18 cuotas sin interés en las mejores marcas internacionales. Además, contamos con especialistas en descanso y envíos gratis a todo el país. Descansa en Somier Center. Dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Pregúntale qué podemos hacer. Podrá reemplazar algunas cosas, pero a tus amigos jamás. A tu alrededor todo cambia. Salí del cubo. Animate. Tango Software. La rebeldía de crecer. Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día en la app lo pudo ver. Como no se mimaba hace rato, tarjeteó un par de zapatos. Con un superpréstamo arregló toda su casa. Desde el frente a la terraza. Pagando con Santander, ahorra en espectáculos. Metieron cena y show a todo trapo. Cuando se vio en apuros pensó, menos mal que de la app Santander di de alta el seguro. ¡Ay! Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrillada completa. ¿Estás bien? Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era Betular, ¿viste? Como sentir un ardor desesperante. Así describen las personas el herpes zóster. Todas las personas que tuvieron varicela ya llevan el virus del herpes zóster en su cuerpo. Si tenés 50 años o más, consulta con tu médico o médica sobre la prevención y el tratamiento del herpes zóster. Entra en lanación.com. El valor de entender lo que pasa. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con DAV elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con DAV. Me siento hermosa con mis axilas. Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día en la app lo pudo ver. Como no se mimaba hace rato, tarjeteó un par de zapatos. Con un superpréstamo arregló toda su casa. Desde el frente a la terraza. Pagando con Santander, ahorra en espectáculos. Metieron cena y show a todo trapo. Cuando se vio en apuros pensó, menos mal que de la app Santander di de alta el seguro. ¡Ay! Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrillada completa. ¿Estás bien? Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era Betular, ¿viste? Dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Pregúntale qué podemos hacer. Podrá reemplazar algunas cosas, pero a tus amigos jamás. ¿Qué le aporta una cápsula de 102 Mujer a tu día? Un extra de energía, un plus de belleza y salud. 102 Mujer, una fórmula exclusiva que brinda un extra de energía y potencia tu mejor versión. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer.
¿Todavía no tenés tu alarma monitoreada? En Alarmas Comahue tenemos 3 promos exclusivas para proteger a tu familia. Si vivís en una casa, en un departamento o en un country, elegí Comahue. En los momentos más difíciles, siempre estamos con vos. Alarmas Comahue, más de 50 años protegiéndote. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacela fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet, cobra sin vueltas. Bueno, recta final, con mucha información. Sofi, ¿cuál sería tu título? Bueno, ver si el mercado, es decir, todos nosotros, compran o no este acuerdo que en teoría estaría firmando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Raro el título, pero ¿vos crees que sí? La verdad que no sé, porque se esperaba que el programa esté cerrado. No entendimos bien hoy si se cierra o no. Se supone que esta semana se termina de poner la firma, que es lo importante. Sí, fue muy... Habitualmente, para quien nos está mirando, cuando se anuncia algo así, es como que ya está la foto, el beso a Cristalina. Y para que entiendan por qué nos interesa esto, porque una vez que esté el acuerdo firmado, vienen dólares de Estados Unidos. Hoy no sabemos si esos dólares van a venir o no y cuándo van a venir. Mati, ¿tu título? Bueno, efectos de la elección en Córdoba. Veremos qué pasa. Por un lado, con Rodrigo de Loredo hay una expectativa. Hoy fue muy, neutral en el saludo, pese a la derrota. Reconoció el aporte de Larreta y de Bullrich. Hay una expectativa del lado de Larreta de que haya un apoyo en los próximos días. Recordemos, de Loredo es un hombre del espacio de Martín Lustó, pero bueno, también tiene muy buena relación con Mauricio Macri y con Patricia Bullrich. Hay esperanzas de que